Hola, hola a todos. Sácame esto. A ver. Bueno, me están viendo, me están escuchando. ¿Cómo va el tema? Espero que haya alguien por ahí. A ver si está todo bien, todo correcto. Buenos días a todos. Bueno, ya se irán sumando mientras voy acomodando acá y terminando el té. ¿Qué tal? Bueno, los voy leyendo. Les recuerdo entonces que me vaya, cuando trate de conectarme, seguramente, cuando trate de leer lo que ustedes me ponen, seguramente se va a nublar la pantalla, va a quedar trabado. Voy a tratar, mientras tanto, mientras se van sumando todos, de encender el ordenador y ver si hay manera de que pueda leer sus comentarios sin necesidad de que tenga que cambiar la pantalla. Pasa que el ordenador no tiene tan buen cámara como el teléfono, lo cual tal vez sea mejor por las ojeras. Bien. Tendría que poner una música de espera, pero no sé cómo. Tiempos. A ver. Ay, este ordenador está muriendo. Ya no me aguanta más. Y vale, vale. Bueno, a ver si puedo acceder. Segunda parte. No sé. Perdón que esté en silencio, pero no sé qué decir, porque estoy concentrado en hacer esto por aquí. Eh, Abrir Zoom.
Vale. Ah, me veo a mí mismo. Bueno, chat. Bien, silencio. Ok. Bueno, interpreto que mm, voy a estar leyendo lo que escriban. Vale, ¿se escucha bien? Vale, perfecto. Entonces, ya tengo aquí preparado el ordenador delante. Eh, Me preguntan cosas desde la fundación, pero no puedo responder porque estoy con el mismo teléfono, entonces si toco algo ahí se me desconfigura lo otro. Por lo tanto, les respondo desde aquí, 42. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver. Bueno, bienvenidos a todos y a aquellos eh, que irán llegando más tarde. Cuando lo vean completo, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que están conectados aquí hoy eh, en, en esta continuación del seminario del otro día, que, bueno, vamos a seguir ahora en este sábado y el próximo sábado, y que seguramente vamos a seguir también en junio, algún fin de semana más también. Eh, entonces, como ya he dicho en el fin de pasado, lo que íbamos a tocar en este fin de semana es concretamente el tema de resumen de Atertumti, en el que voy a ir explicando las diferentes partes de este plan tal como lo recordé. Obviamente que hay muchos detalles que a lo mejor no los comparto porque no vienen a cuento, no vienen como parte de la historia, pero que si alguno de ustedes tiene dudas o preguntas que quieran ir haciendo mientras vamos avanzando y tienen alguna duda, bueno, la escriben en el chat, ¿sí? Y yo voy a estar ahí eh, tratando de leer y de mantener a todos informados de las dudas que tengan. Recordemos que la intención de este seminario o curso que vamos a ir haciendo, perdón, que vamos a ir haciendo este año en algunos meses y el próximo año también, tiene que ver con ir resolviendo las dudas que tengan todos ustedes en relación a todos mis temas y todo lo que he ido compartiendo durante años, con la finalidad de que puedan tener mayor claridad de qué es eh, lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer hacia adelante en el futuro, y resolver todas las dudas que quedaron de temáticas inconclusas o de cosas inconexas durante todo este tiempo que que he pasado yo explicando todas estas realidades. Bueno, entonces, vamos a ver por dónde empezamos. Tengo acá algunos apuntes para ir comenzando con esto, eh, pero no sé si ya puedo empezar o, o fui demasiado puntual, no lo sé. Eh, bueno, bueno, todos me escuchan bien, todos me sienten bien. No sé por qué lo que están escribiendo no me aparece a mí.
en las conversaciones. Me aparecen algunos, pero no todos. Ok, si se escucha, está. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a armonizar un poco primero, ¿sí? Los que estamos ya conectados. Eh, Tengo el volumen al máximo, así que se tiene que estar escuchando perfectamente. ¿Mm? Volumen o conexión es suyo, no mío. Bueno. Esperamos un cachito más, que veo que se están conectando varios. Éramos 41 y ahora hay 81 personas. Así que se están conectando, están tomando práctica de cómo conectarse a esto, como yo. Así que bueno. Uy, bueno, entonces. Bueno, comenzamos con un poco de armonización, ¿sí? Para entrar todos en sintonía. ¿Está? Vamos a ponernos espalda recta, la posición más cómoda posible para cada uno, pero siempre tratemos de tener, tener la espalda bien acomodada, bien recta, ¿sí? Eh, para que haya un mejor flujo de la energía. Ya les voy explicando algunas cosas. A veces se puede hacer armonizaciones acostado. Cuando uno está recostado se puede hacer una armonización, se puede calibrar el cuerpo, está perfectamente. Sin embargo, cuando estamos haciendo un trabajo de conexión, es mejor no estar acostado, sino que cuando vamos a abrir todos los chakras, no una conexión interna, sino una conexión externa en la que vamos a recibir información, tratemos de no estar acostados, sino con la espalda recta hacia arriba, porque la información se mueve de manera telúrica o de manera eh, vertical entre cielo y tierra, positivo y negativo. Entonces, como nuestros chakras funcionan en positivo y negativo para hacer el camino de información, si nos acostamos para abrir el campo de información a recibir datos, vamos a estar recibiendo todo lo que está en lateral, ¿sí? Entonces, se puede recibir información de los planos más densos o que están vibrando solamente con la realidad que está en este plano, ¿sí? Entonces, eso puede ser algún, que puede traer algún problema, ¿sí? Como dolores o información errónea o lo que sea. Por eso a veces nos sentimos más cómodos recostados cuando vamos a hacer una calibración, pero eh, solo cuando hacemos una calibración interna, ¿sí? Si hacemos algo para abrir nosotros planos, es mejor tener la espalda recta con la cabeza hacia arriba y el coxis abajo. ¿Está? Bueno, entonces nos sentamos, espalda recta, pies sobre la tierra, toda la planta de los pies sobre la tierra. Cerramos los ojos.
Inspiro siempre por la nariz, exhalo por la nariz. Muy suavemente, inspiro todo el tiempo que pueda, profundamente. Sostengo todo el tiempo que pueda y exhalo por la nariz el mayor tiempo posible. Una vez más. Otra vez. Ahora con la siguiente respiración voy a inhalar todo el tiempo que pueda energía que voy a dirigir al chakra base, hacia los genitales. Sostengo la respiración concentrando la energía en los genitales y la vuelvo a exhalar hacia afuera lentamente. Inspiro, voy hacia los genitales, sostengo, exhalo por la nariz. Inspiro profundo, llevo la energía hacia el chakra sacro, a la altura de la cintura. Sostengo todo el tiempo que pueda y exhalo por la nariz. Inspiro profundamente y llevo toda la energía hacia el plexo, en el páncreas, la boca del estómago. Sostengo el tiempo que puedo y exhalo. Inspiro profundamente, llevando toda la energía hacia el corazón. Sostengo el mayor tiempo posible en el corazón y exhalo por la nariz. Inspiro profundo, llevando toda la energía hacia la garganta. Sostengo en la garganta el mayor tiempo posible y exhalo por la nariz. Inspiro profundo, llevo toda la energía al centro del cerebro. Sostengo y exhalo suavemente por la nariz. Inspiro profundamente, llevo toda la energía sobre el cráneo, en el cuero cabelludo, hacia la coronilla. Sostengo el mayor tiempo posible en la coronilla y exhalo suavemente por la nariz. Inspiro profundo y con la gran respiración atravieso todos los chakras, abriendo el chakra base como una flor hacia la tierra. Sostengo y al exhalar libero con toda la fuerza las raíces hacia la tierra. Una vez más. Ahora inspiro profundamente, llevando toda la energía de los chakras hacia la corona. Sostengo el mayor tiempo posible, viéndola florecer, imaginándola como una flor que se abre. Con toda la fuerza, exhalo todo su polen, néctar, en todas direcciones, por todo mi cuerpo.
Una vez más. Inspiro profundo y contemplo el toroide que se arma a mi alrededor, la esfera que se expande a mi alrededor, construida por las flores y las raíces. Inspiro profundo. Y voy soltando lentamente. Y vamos apretando la yema de los dedos, sintiendo firmemente, con fuerza, cómo apretamos la yema de los dedos. Lo hacemos en las manos y si pueden en los pies también, sobre todo en las manos. Volvemos aquí, abriendo los ojos, mantenemos una respiración profunda y con las manos vamos presionando la yema de los dedos para que fluya la energía y la información por toda la red física del cuerpo. Muy bien. Entonces, expandido el campo energético, abierto a recibir datos e información, comenzamos con la conversación sobre el plan. ¿Sí? Perfecto. Estamos. Bueno, entonces, obviamente que todos, todos los que me vienen siguiendo han escuchado una y otra vez Atertumti, yo lo he nombrado siempre, y es algo que incluso parecía muy de mi infancia, ya que cuando era muy pequeño y empecé a preguntar qué era lo que había venido a hacer o qué era lo que tenía que tener en cuenta sobre mí, una de las primeras palabras que surgió en la memoria fue Atertumti. Cuando pregunté qué era, más allá de que sabía internamente qué significaba el cielo en la tierra, en la lengua antigua, en el Saitu, Ater significa cielo, Tum significa tierra o mundo físico, y Ti significa en. Entonces, el cielo en la tierra, eh, cuando hablaba de este concepto, empecé a sentir este concepto, eh, pregunté qué era ese Atertunti, por qué lo estaba recordando, y la palabra es el plan por el cual estás aquí, el plan que viniste a trazar y a continuar. Entonces, teniendo en cuenta esto, para mí, el plan de la Atertunti es lo que engloba absolutamente todo lo que hago a nivel terrestre, a nivel galáctico y a nivel cósmico. Obviamente a cada parte de mi ser le corresponde uno concretamente, ¿sí? Es decir, a mi cuerpo, mi personalidad, Matías, le corresponde la parte del Atertunti, que es el plan terrestre. A mi alma le corresponde la parte galáctica, que es donde se ha movido y donde tiene toda su familia eh, a su alrededor, que, bueno, le corresponde la parte del plan galáctico. Y a mi espíritu le corresponde la parte del plan cósmico. Estoy hablando de mí, pero en realidad estoy hablando de todos, ¿sí? De todos los que estamos aquí, de todos los que vivimos, de todos los que están escuchando, formamos parte de un plan. Un plan, podemos escuchar dos realidades de este plan, ¿sí? Porque la gente que viene de la creencia o de una cultura religiosa o espiritual
suele tener por incorporada la visión de un plan, como si una mente superior hubiera diseñado un plan para nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos muy naturalizado esto de hablar de existe un plan, hay un destino, ¿sí? Pero como si alguien hubiese trazado todas esas líneas para nosotros, y hoy nosotros estamos viviendo el resultado de esa planificación. Incluso lo he escuchado mucho en el cristianismo, de decir Dios tiene un plan para ti, ¿no? Entonces, cuando yo suelo hablar del plan de Latar Tumti, se suele pensar que puedo estar hablando de un ser divino que ha manifestado o trazado, escrito concretamente un plan para que nosotros hoy estemos haciendo esto que hacemos. Sin embargo, también está la otra visión, la visión de cuando uno se sale de la cultura espiritual, la cultura religiosa, y en el cual nos vamos a dar cuenta de que no existe un plan, porque no hay nadie que lo haya escrito, no hay una planificación de la existencia, todo se va dando por una mera necesidad de adaptación al medio. Entonces, justamente la falta de plan hace que haya libertad de expresión y libertad de creación, ¿sí? Justamente estoy hablando de la opuesta, ¿no? De la visión opuesta a la que por ahí uno como espiritual está acostumbrado. Sin embargo, las dos coexisten, las dos forman parte de una misma realidad y no hay ninguna de las dos que está por encima de la otra, sino que son simbióticas, ¿sí? Las dos están combinándose constantemente. Entonces, ¿existe un plan? Sí. ¿Pero ese plan fue diseñado a propósito? No. No fue un plan diseñado a propósito, sino que fue una necesidad de ir buscando orden a una realidad que se fragmentó, que se fue fractalizando y que dentro de ese fractal fue creando caminos estratégicos para volver a encontrarse a sí mismo. Esto es como tener un pan e ir dejando las migajas a lo largo de todo el bosque para encontrar el camino de vuelta, ¿sí? Entonces, ese camino que se va haciendo no está planificado, pero se tiene una mera visión, una intención de lo que puede llegar a ser ese camino. Entonces, vamos eligiendo diferentes caminos y en función de eso trazamos un plan, ¿sí? Por lo tanto, dentro de la visión espiritual, ¿por qué existe un plan? Porque todo forma parte de la mente cósmica, todo forma parte de una única mente. Esa única mente la conformamos entre todos. Y ahí está la paradoja, digamos, en que no es Dios o una divinidad externa a nosotros que creó un plan para nosotros. Somos nosotros mismos, la divinidad, creando un plan en función de la adaptación al camino que hemos elegido para nosotros mismos. ¿Me siguen? Espero que me hayan seguido con lo que dije recién para entender después por qué el plan. Eh, eh, Vuelvo a repetir, eh, por si acaso. El plan, entonces, parte de una mente cósmica, de una mente que es única, que no es externa a nosotros, sino que nosotros somos parte de esa mente y esa conciencia. Por lo tanto, no existe un plan predeterminado con un destino predeterminado para cada persona o para cada célula, sino que cada célula, cada persona está determinando un plan en función de sus acciones porque forma parte de la mente cósmica. Entonces, no es algo trazado desde el origen, es algo que se traza en el andar. Pero, sin embargo, eso es lo que sería que unifica, eso es lo que unificaría hay un plan y no hay un plan. ¿Sí? Ese es el punto. El plan se va haciendo en la medida que vamos avanzando. Sin embargo, hay claves fundamentales de este plan, claves estratégicas que que nos atraviesan a todos inevitablemente y que hacen que estemos enlazados dentro de una planificación o condicionados por parte de esa adaptación al plan, ¿sí? Eh, por esto, podría ser mucho más fácil comenzar a hablar del plan universal
porque el plan universal lo que hace es darnos un contexto global de dónde se ubican todas las cosas y cómo nosotros como entidades vamos creando esta planificación, ¿sí? Eh, Mientras que, por el otro lado, el plan terrestre es el que puede parecernos más cercano y podemos llegar a entenderlo mejor. Entonces voy a empezar por el plan terrestre para que se entienda desde un lugar más humano lo que fue sucediendo en la historia con la planificación y cómo nosotros creamos este plan del cielo en la tierra, aquí físicamente, en la materia y en la civilización. Vamos a hablar del plan galáctico, que es algo que nos incorpora a todos, y vamos a hablar después del plan universal, y vamos a hacer el camino al inverso, ¿sí? Primero vamos a hablar de lo que conocemos, lo que es más cercano, luego de lo galáctico, luego de lo universal, y ahí vamos a tratar de entender cómo el universal crea el galáctico para después crear el terrestre. Y vamos a ir resolviendo dudas. Un momento, voy a buscar unas cosas y ven. Perdón, ya he vuelto. Necesitaba ver un poco mejor.
Bueno, entonces, ¿en qué estaba? El tema eh, del plan. Bueno, entonces, como decía, la visión del plan, ¿sí? La vamos a ver desde dos puntos de vista. Y vamos a ir pasando por tres conceptos del plan, ¿sí? Estos dos puntos de vista son: existe un plan, pero no está determinado por una mente única externa a nosotros, sino que ese plan se va trazando en la medida que nosotros mismos vamos construyéndole como una conciencia única en la experiencia. Y por otro lado, este plan se plasma a través de tres niveles o tres momentos específicos: uno terrestre, otro galáctico, otro cósmico universal, y vamos a ir recorriéndolos en ese orden eh, para que podamos, entender desde lo más cercano que tenemos nosotros en relación al plan, y luego vamos a ir hacia lo universal, ¿sí? Entonces, vamos a tener que abrir nuestra cabeza para el que nunca lo escuchó. Bueno, como dije, la planificación de, de nuestro, de nuestro plan en la Tierra básicamente tiene que ver con la evolución, ¿sí? El plan Atertunti en nuestro mundo, cuando nos lo explicaban en el pasado, eh, se contaba de una forma muy mitológica, pero que en realidad estaba hablando de un proceso evolutivo, de un proceso de crecimiento de especie, ¿sí? Entonces, el plan para nosotros se nos llamaba el plan de la siembra de mundos, ¿sí? Siembra de mundos. Es por eso también que una de las, o sea, la frase que pusimos a la Fundación Arsayan es sembrando una nueva humanidad, ¿sí? Porque se consideraba la Tierra como una especie de hibernadero donde se depositaban todas las semillas galácticas aquí con el objetivo de gestar algo nuevo, de gestar una nueva realidad. Entonces, la planificación básica de nuestro mundo, de la Tierra, era cómo hacer de este mundo un hibernadero que pudiera crear diferentes opciones y posibilidades de integración del ser. Es como si fuera un lugar donde muchos seres, muchas especies, muchas razas pudieran, eh, pudieran obtener los recursos o registrar sus propios registros, sus propios recursos en otro mundo. Y esto tiene que ver con, en nuestro plan terrestre, con que es un lugar desde donde se puede percibir todas las diferentes realidades de la galaxia que nos han creado, que nos han gestado, ¿no? Desde la Tierra es desde el único lugar capaz de albergar vida que se puede ver el cinturón de Orión como nosotros lo vemos, ¿sí? Nosotros podemos salir a la noche y contemplar el cinturón de Orión de una forma perfecta. Entonces, esa alineación de Orión hace que las personas que estamos desde este lado de la galaxia o desde este punto de vista de la galaxia podamos contemplar la constelación como un camino, una línea hacia el origen de todo, hacia el portal mayor. Entonces, la Tierra, como planificación, tenía convertirse en un hibernadero donde todas las semillas que podían abrir las puertas entre las dimensiones pudieran ser gestadas, ¿sí? Como pudieran unificarse y abrir la puerta mayor.
para que lo pudiéramos ver, más o menos sería así. El portal de Orión, nosotros lo vemos como esto, ¿sí? En la galaxia. Son las tres Marías para mucha gente, ¿sí? Las tres estrellas que están alineadas, que luego tienen sus otras estrellas más lejos, como si fuera un moño, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Lo que genera es un vórtice o una especie de toroide, ¿sí? En el cual el centro es este cinturón por donde ingresan todos los seres de distintas dimensiones a nuestro plano. Entonces, observando desde la Tierra el cinturón de Orión, lo que nos muestran lo que podemos hacer nosotros aquí es contemplar todas las puertas que se abren entre las dimensiones. Dentro de la esfera terrestre, nosotros podemos contemplar todas las diferentes constelaciones que nos han contenido, nos han gestado a nosotros como civilización, y por lo tanto podemos observar la puerta por la cual ingresaron todos. Entonces, la intención era que todos esos seres que están en otros planos, que crearon sus procesos evolutivos, que desarrollaron sus razas, sus civilizaciones, pudieran encontrar un punto en común. Y ese punto en común era un lugar desde donde el portal por el cual habían ingresado todos se pudiera ver. Entonces, desde este punto, desde la Tierra, yo puedo contemplar y observar al portal de Orión y a todas las otras civilizaciones o constelaciones que nos han creado, ¿sí? Entonces, es por esto que el plan primordial que se dijo fue: traigamos, traigamos todas las genéticas, las semillas estelares de esas diferentes constelaciones a ese punto desde donde podemos observar el portal. ¿Para qué? Para que todas juntas podamos crear un lugar donde aprender de todo lo que estaba separado, pero unificado, y abrir ese portal, ¿sí? Para poder trascender todas las dimensiones. Entonces, el plan principal para la Tierra fue de granero o de hibernáculo, donde se trajo la semilla de diferentes constelaciones, y una vez que se unifiquen esas semillas, la intención es abrir la gran puerta para atravesar las otras dimensiones. Es por eso que todas mm, eh, las diferentes civilizaciones que se fueron creando en la Tierra tenían como objetivo construir ese portal en la Tierra a lo largo de la línea de Ecuador o el trópico de Cáncer o de Capricornio, para que de esta manera todos pudiéramos ver el portal desde la Tierra y desde el cielo. Entonces, esto lo que hizo fue traer justamente que todas las constelaciones que estaban en el cielo, que eran relacionadas al portal de Orión, plasmarlas en la materia, ¿sí? Aquí y ahora, y hacer que este mundo se convierta en una puerta entre una dimensión y la otra, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama portal de Orión, y el portal de Orión es algo que se ubicó en la Tierra durante mucho tiempo, ¿sí? Las pirámides de Egipto están ubicadas en esta posición, las de México, las de China. Muchas construcciones en la historia están ubicadas como la constelación de Orión, porque guían el camino hacia la unificación. Pero esto es, guían el camino. El portal de Orión, en realidad, para encontrarlo tenemos que trazar la espiral áurea, ¿sí? Con los tres puntos que encontramos aquí, trazando la proporción áurea, vamos a encontrar, voy a dibujar más pequeño aquí, dibujando la espiral áurea, teniendo en cuenta la inclinación de estas estrellas,
lo que vamos a hacer es, aquí tenemos la constelación de Orión, y trazando la espiral áurea vamos a encontrar el punto específico al cual se refieren como portal que hay que atravesar. Una de las cosas que nos enseñaban en el pasado, los Arsayan, era que nunca hay que ver a las estrellas o a los planetas como la verdad, porque no es, no es la luz y la materia lo que existe realmente, sino que la luz y la materia existen por aquello que les contiene. Por eso las civilizaciones antiguas no contaban solamente 1, 2, 3, 4, sino que contaban 1, 2, 3, 4, ¿sí? Contaban los espacios que hay en los dedos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que hacía esto era darnos el espacio en el cual estaba contenido la realidad, ¿sí? Por eso antes se pensaba más en el espacio que contenía la realidad que en la realidad misma. Por eso las estrellas eran un mapa para acceder a la realidad, pero no eran la realidad en sí. Por eso las estrellas eran una forma de indicar el camino, y por eso nadie en la época Atlante adoraba en sí a la luz o adoraba a las estrellas, sino que sabíamos que eran portales, pero que nos ayudaban a ingresar al espacio real, que estaba en el vacío, que era lo que contiene la realidad. Entonces, por esto mismo, desde la Tierra se construye el portal de Orión, pero no como un punto final o como un punto de integración, sino como un punto de partida, ¿sí? Como un punto de inercia para avanzar hacia otro lugar, ¿sí? Que estaba más allá en un espacio vacío. Por eso en las pirámides y los templos se tenía que ingresar a un espacio de oscuridad, ¿sí? A un espacio donde no se pudiera ver luz para poder ir a otro nivel de conciencia. Entonces, las pirámides que fueron construidas con la intención del portal de Orión tenían como objetivo ser de catapulta para llegar en forma áurea hacia el punto de acceso, que es un punto que está en el espacio, hacia el punto de acceso donde se podía ingresar a las otras dimensiones, o desde donde se podía venir de las otras dimensiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, el plan terrestre tiene dos caminos, ¿sí? Uno es el camino de ingreso. El camino de ingreso es traer todas las semillas cósmicas y estelares y unificarlas aquí. Y el camino de salida, que es trabajar con todas esas semillas y crear un portal que nos permita atravesar todas las dimensiones. ¿Por qué la necesidad de unificación en este planeta? ¿Por qué la necesidad de que haya tantas especies, razas, tantas semillas interestelares? La razón por la cual este planeta es uno de los puntos focales es porque, como dije, se ve el portal de Orión y por lo tanto todos los seres que vivían dependientes en otras constelaciones del portal de Orión, cuando nacen en este mundo, solo tienen que mirar para arriba para poder observar la puerta. Y al observar el marco de la puerta, ¿sí? Porque las estrellas son el marco de la puerta, no la puerta en sí. Cuando se ve el marco de la puerta, todos nos sentimos llamados y atraídos para atravesar la puerta. Pero la única forma de atravesarla es si logramos ver la imagen. Es decir, una estrella por sí sola no conforma la puerta. Se tienen que unir todas para poder observarle. Por esto mismo, el gran trabajo que tenemos aquí como especie no es observar un punto específico de la puerta, sino lograr observar todos los puntos de vista de ese portal para poder atravesarlo. Y es por eso que este lugar, la Tierra, fue elegida para trazar un plan que es
desarrollar un sistema cultural, artístico, sociológico, de civilización, idiomático, que le permitiera, también científico, que le permitiera a la biología de la galaxia plasmarse en un lugar concreto que unificara todos los puntos de vista. Entonces, lo que han hecho a lo largo de millones de años, diferentes especies de diferentes lugares y la misma Tierra, es poner en práctica cómo preparar diferentes entidades para que convivan como una sola realidad sin perder la esencia de cada uno, sin dejar de ser quien verdaderamente son, pero compartiendo los diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces, esos diferentes puntos de vista se fue fragmentando en la evolución en lo que hoy llamaríamos chakras, ¿sí? Internamente para nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos los 7 glándulas que se corresponden a los 7 chakras. Esos 7 chakras o 7 glándulas lo que hacen es diferenciar los niveles vibratorios en que el ser existe, ¿sí? Y en que el ser se expresa. Entonces, estos niveles vibratorios están alineados con diferentes razas o especies que han desarrollado un solo de esos chakras, uno solo. Por ejemplo, razas como los orioninos han desarrollado más el chakra base, el chakra sacro. Razas como los pleyadianos han desarrollado más el corona, el tercer ojo. Los veganos, el cardíaco, el laringe. ¿Sí? Cada raza fue desarrollando más un chakra que el otro, ¿sí? Y por lo tanto fue evolucionando hacia ese camino intensamente mucho más que otras especies u otras razas. Entonces, es imposible abrir la puerta interdimensional entre las 9 dimensiones sin haber incorporado primero la visión de todas las otras. Entonces, una de las grandes búsquedas que se hizo durante millones de años en la galaxia fue ver de qué manera podíamos unir todos esos puntos de vista. Y la mejor manera de unirlos es a través de ponerlos a todos dentro de un mismo sistema en el cual tengan que vivenciar el desarrollo de cada una de esas glándulas, el desarrollo de cada uno de esos aspectos. Por eso nuestro planeta es uno de los mejores para adaptarse en todos los chakras, desarrollar todos los chakras y trabajar desde diferentes puntos de vista en un mismo grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron muchas de las razas, como los sirianos, los arturianos, los liranos? Muchas de esas razas lo que hicieron fue entregarnos a nosotros su conocimiento y buscar una herramienta a su nivel que permitiera a nosotros como seres biológicos y evolutivos crecer, desarrollarnos y evolucionar en este planeta. Y unificarnos. ¿De qué manera se unifica gente tan diferente? Hay una forma, la sociedad. Entonces, todos los animales, todos los seres vivos tienen organizaciones naturales, ¿sí? Tienen organizaciones simbióticas en las que interactúan unos con los otros, en las que se alimentan unos de los otros, pero también dentro de la misma especie lo que hacen es convivir y buscar una organización interna que les permita la comunicación, que les permita la trascendencia, que les permita encontrar su potencial, ¿sí? Entonces, así como los insectos que se organizan, sobre todo las colmenas, los hormigueros, que se organizan naturalmente, buscando esas estructuras naturales, nosotros también lograríamos, como especies, encontrar un equilibrio y una armonización. Entonces, nuestro plan terrestre, básicamente, es cómo, como individuos, nos podemos unir en armonía con el objetivo de vivir como un ser armónico y orgánico, y a la vez que eso nos permita expandirnos en otros niveles de conciencia interdimensionales. Uno de esos niveles interdimensionales
es nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad artística. Nosotros vamos a la sexta dimensión cada vez que somos artistas y traemos información desde la sexta dimensión, que somos nosotros mismos en otros planos dimensionales, traemos esa información y la plasmamos. O sea que artísticamente ya estamos haciendo un intercambio interdimensional que otras razas no pueden hacer. Muchas de las razas estelares no son artistas, no tienen arte, simplemente son y se expresan como son y tienen sus culturas, sus formas de ser, pero el arte que se ha expresado a través de diferentes herramientas, sonido, luz y forma, en la Tierra, no tiene un equivalente en otro planeta. Es prácticamente único la capacidad de creación y de acceso a la sexta dimensión que tenemos los humanos, ¿sí? Por más que otros seres puedan entrar a la sexta dimensión y modificar realidades, nosotros desde la tercera dimensión tenemos la capacidad de ver millones de opciones dentro de la sexta dimensión, cosas que otros no. Entonces, nuestro papel de ser seres sociales que plasmen las realidades de otros planos en esta es algo que estamos poniendo en práctica y que estamos llevando a cabo. Nuestro plan terrestre, entonces, tenía que ver con unificar los diferentes puntos de vista en un sistema orgánico. Y eso es lo que nos llevó a tratar de encontrar los caminos a través de la espiritualidad, de la religión, de la ciencia, del arte, de la política, de la economía, todo lo que naturalmente para nosotros se fue dando por una cuestión de supervivencia, de organización interna, de adaptación al medio, todo ello nos estuvo preparando concretamente en nuestra gran capacidad de entrar a la mente universal, porque en tanto más nos reuníamos, más visiones o más capacidad de poder ver puntos de vista diferentes teníamos. Entonces, entre todas nuestras diferencias, comenzamos a poder ingresar al mundo de las ideas, el mundo de los sueños, bajando diferentes planos, diferentes planificaciones y permitiéndonos a nosotros mismos ser creadores de diferentes realidades, crear nuevas culturas, crear nuevos idiomas, crear nuevas religiones, nuevas ciencias, nuevas políticas, nuevas economías y nuevas expresiones artísticas, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos ido viviendo durante millones de años es una preparación para ingresar a la mente cósmica, ¿sí? Y eso es como fundamental de entender de que estamos en proceso de desarrollo y aprendizaje, de que no es que estamos terriblemente mal y esto se va a terminar, sino que es un planeta de práctica, es un planeta escuela, donde estamos aprendiendo cómo armar una estructura interdimensional dentro de una realidad orgánica, biológica, ¿sí? Entonces, por eso, el origen de nuestro plan terrestre tiene que ver con los sembradores de mundos. A nosotros se nos contaba cuando éramos niños que los primeros en llegar a la Tierra fueron los Zofir. Los Zofir fueron los hombres serpientes, ¿sí? O sea, los reptilianos famosos para todos hoy en día. Los Zofir lo que hicieron fue enseñarnos a sobrevivir en este mundo. Entonces, les debemos a ellos la capacidad de supervivencia que tenemos innata, básicamente porque en el proceso de evolución durante millones de años, lo que más hemos desarrollado es el cerebro reptiliano, que es la primera capa cerebral, que es la que se encarga de toda la estructura de supervivencia. Comida, sueño, agresión, todo lo que nos ha permitido existir y seguir vivos hoy en la Tierra, y que si no hemos logrado pasar a un nivel de conciencia superior, seguimos dominados por ese plano de la agresión, del control, de la comida, de la supervivencia, ¿sí? Entonces, ellos fueron los primeros que, se dice, llegaron de los cielos. Si nos fijamos, en todas las culturas antiguas,
la serpiente es como una base fundamental para el inicio del conocimiento. Los primeros en llegar desde los cielos fueron aquellos que descendieron en las espirales que veíamos como serpientes cayendo de los cielos hacia la tierra, y empezaron a traer esa información desde otros planos dimensionales a nuestra dimensión aquí en la Tierra. Hay también, bueno, dentro de todas las historias nativas y de culturas antiguas en que la serpiente le entrega conocimiento al humano, para nosotros, en la antigüedad, la serpiente no representaba algo negativo, sino el camino hacia el flujo del cosmos, ¿sí? Aquel ser que era capaz de venir de los cielos y arrastrarse por la tierra, cambiar sus capas una y otra vez, dejar sus pieles antiguas sobre la tierra para resurgir de sí misma, aquella que tenía la capacidad de transformar en sanación su propio veneno. Entonces, la serpiente para aquellos que la observaban representaba justamente lo opuesto a lo que para nosotros hoy, desde la cultura cristiana, representa la serpiente, como un animal rastrero que te puede matar, etcétera, ¿no? Como un simbolismo diabólico. Para los antiguos no, para los antiguos era un símbolo de poder, un símbolo de protección, un símbolo de firmeza, de transmutación, ¿sí? Entonces, fueron los primeros seres que nos enseñaron sobre cómo era sobrevivir en este mundo, en esta realidad. Sin embargo, provenían del cielo. Luego llegaron los Nemnir, los gigantes. Decían, Nemnir eran gigantes que vivían en las zonas altas porque no toleraban el calor, vivían sobre todo en lugares fríos. Trataban de vivir en los lugares más fríos, donde hubiera montañas altas, o en los polos, y eran los que vinieron a traer todas esas informaciones de otros mundos que eran más densos, ¿sí? Y que en cierta forma fueron los guardianes de la Tierra durante el largo tiempo, ¿sí? No se les consideraba ángeles, pero sí eran como los guardianes o los seres que vinieron a proteger las semillas, ¿sí? Los gigantes. Luego de los gigantes llegan los Alithir. Los Alithir fueron los que hoy conocemos como la civilización de Mu, y posteriormente se conoció como la Lemuria. Los Alithir eran los ángeles del mar, le llamábamos, eran personas o seres que podían levitar, y fueron los que trajeron la información del alma de cada una de las otras especies que había en la galaxia. Mientras que luego, al final, llegaron los Aesir. Los Aesir es lo que seguramente conocerán como Anunnaki. Los Aesir eran fue la especie, la raza, podría decirse de gigantes, no eran tan grandes, pero que provenían de planetas que se estaban muriendo y que vinieron aquí a traer su genética y a enseñarles a los humanos sobre conceptos de civilización, conceptos de construcción, etc. Posteriormente empezaron a llegar también veganos, liranos, orioninos, sirianos, que no intervinieron directamente en nosotros. Los que más intervinieron con nosotros fueron los arturianos. Los arturianos de la constelación de Arcturus sí que modificaron genéticamente porque son los más parecidos a nosotros, o sea, nosotros somos parecidos a ellos. Los arturianos son prácticamente humanos, y estos seres físicos arturianos que trajeron nuestra sangre eran conocidos en la Tierra como los azules, ¿sí? Los azules fueron los que después dieron origen a la civilización atlante. Pero más allá de eso, hubo una planificación desde la constelación de Sirio en que
se planificó que la Tierra tenía que generar los portales de la galaxia aquí en este planeta, y que la forma de hacerlo era si todos nos unificábamos en coherencia dentro de nuestro planeta. Entonces se trató de crear un orden mundial. Esto les sonará bastante porque es algo que se está tratando de volver a hacer. En aquel momento la idea de un orden mundial no era controlar al resto, a la gente, sino que la idea de un orden mundial era que todos estemos más o menos en una misma sintonía. Es decir, que no estemos cada uno en su propia historia, sino que protegiendo y custodiando y guardando, respetando nuestra propia esencia y lo que cada uno éramos, sabiendo que todos estábamos dentro de un mismo plan. Entonces a ese plan se le dijo, hay que traer los marcos de las puertas a la Tierra para que estén físicamente aquí y podamos enseñarles a los humanos de qué manera es la más correcta para encontrar el equilibrio para poder atravesar la puerta de todas las dimensiones. Entonces, fueron los sirianos los que desarrollaron la planificación de traer el cielo a la tierra. El cielo a la tierra fue literalmente traer las constelaciones a la materia, hacer que las pirámides de todo el mundo fueran construidas con la intención de plasmar las energías de las constelaciones aquí en este plano físico. De esta forma, cuando se plasmaban estas pirámides, estas estrellas en la Tierra, lo que se planificaba por consiguiente eran los caminos iniciáticos. Los caminos iniciáticos fueron algo que estuvieron siempre con nosotros en la humanidad desde el origen, no es algo extraterrestre, es algo muy humano, que es hacer el camino para crecer, ¿sí? Todos los originarios, en todas las culturas, tarde o temprano, el niño, la niña, tenían que hacer un camino de crecimiento personal, atravesando diferentes niveles de sí mismo, pasando por diferentes pruebas que le convertían en un hombre o una mujer. Entonces, a estos caminos se les llamaba iniciáticos porque había un primer camino en el que practicábamos una cosa, luego se practicaba otra cosa, luego otra cosa. Entonces, en las prácticas que se iban realizando, eran siempre inicios de algo nuevo. Por eso era un camino iniciático, porque eran caminos para iniciarse sobre algo nuevo, un nuevo ciclo, un nuevo aprendizaje. En estos ciclos de realizar un nuevo aprendizaje, se buscaba colocar metas. Y esas metas, para los nativos, tenían que ver con un enriquecimiento interno o tener que encontrar el árbol sagrado, tener que encontrar la roca sagrada, tener que llegar a un lugar específico, que es lo que después se llamó peregrinaje en la religión, ¿sí? El ir hasta un lugar, pero hay que trazar el camino para llegar hasta ese lugar, ¿sí? Entonces, ese camino que se va realizando es un camino de crecimiento interno hasta llegar a un lugar. En el caso de observar las estrellas en los cielos, lo que se hizo fue plasmar las estrellas en la Tierra, y así los caminos iniciáticos tenían un objetivo de iluminarse, de ser una estrella, de ser un dios o una diosa en la Tierra. Entonces, bajaron el cielo a la tierra con el objetivo de recordarles que la divinidad, lo divino, lo esencial, no está arriba en el cielo, sino que está aquí, y que nosotros también podemos ser eso. Por lo tanto, el plan que se fue trazando a través de los caminos iniciáticos fue construir civilizaciones iniciáticas, civilizaciones que nos permitieran iniciarnos una y otra vez, evolutivamente, con el objetivo de aprender de nosotros mismos, de tomar la visión de los otros para poder contemplar diferentes puntos de vista, aprender sobre cada uno de nuestros chakras en desarrollo dentro de la sociedad. Por eso se fue fragmentando lo que se llama el organismo social o el cuerpo biológico social, ¿sí? Los sirianos fueron ayudándonos a construir una sociedad orgánica en la cual haya una interacción biológica entre todas sus partes y espiritual también, para una conexión directa
con las estrellas, aquí en la Tierra. Entonces, nuestro plan fue y es desarrollar una civilización biológica, evolutiva, en un desarrollo armónico con el medio ambiente, con el medio natural, que permita que todos los seres participen y mostrar todos los puntos de vista posibles, porque cuando logremos hacer esto, vamos a unificar todas las fuerzas para hacer esto. Una vez que logramos unificar todos los puntos de vista, ¿sí?, diferentes de una esfera, lo que vamos a lograr es la conexión en vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Estos portales que tienen como plan terrestre, los tenemos internamente cada uno de nosotros cuando hablamos de cumplir nuestro propio plan de vida, ¿sí? Y lo tenemos como planeta cuando hablamos de una civilización o una especie, ¿sí? Entonces, como decía, el plan terrestre es un plan de siembra de mundos y apertura de canales de tiempo y espacio. Un camino es sembrar mundos, traer todas las partes, unificarlas, que podamos ver lo que somos capaces cuando lo unificamos, y la siguiente etapa del proyecto, del plan, es abrirse unificadamente hacia todos los tiempos y todos los espacios interdimensionalmente. Entonces, por eso, nuestro paso fundamental es tratar de que ese plan se lleve a cabo, de que las puertas y los canales entre las dimensiones se puedan abrir, pero con el objetivo no de irse a otra dimensión, sino de traer esas dimensiones aquí. El objetivo primordial del plan terrestre es traer el cielo a la tierra, es traer todo lo sutil que está en otros planos a la materia. Y la forma de hacerlo es plasmando una civilización que nos permita vivir todas las dimensiones aquí y ahora. Y la única forma de lograrlo es si la lógica y la ilógica trabajan juntas, no si vamos polarizándonos de un lado al otro. Un periodo religioso y espiritual, un periodo científico y lógico, estructurado. Porque lo que hacemos con eso es un ping-pong constante en la historia, en la que no es bueno para ninguno, porque no es creativo. Un ping-pong de realidad no es creativo, ¿sí? En ningún sentido. Feminismo, machismo, ¿sí? Se va yendo de un punto al otro, comunismo, capitalismo, nos vamos de un punto al otro. Positivo, negativo, noche, luz, lógica, ilógica, religión, ciencia. Si vamos haciendo una y otra vez este salto de un punto al otro, no hay creatividad. La creatividad se da solo cuando se da interacción entre ambas, ¿sí? Fíjense que el ejemplo más básico en la biología son nuestras manos. Tenemos dos manos, las dos para cosas diferentes. Las dos están opuestas, una al lado de la otra, pero opuestas. Y sin embargo, ¿qué es lo que une a las dos? Está aquí en el centro, el alto corazón, ¿sí? Y el corazón biológicamente. Entonces, es el punto central, no la dualidad, la que nos lleva a ese proceso evolutivo que nos permite encontrar el equilibrio en el centro y en los portales interdimensionales. Nosotros tenemos todos los portales interdimensionales aquí en este centro, que fue lo que armonizamos al principio. Cada uno de nuestros chakras es un portal interdimensional. Y aquí tenemos las herramientas para poder hacerlo. Pero si estas dos están todo el tiempo peleándose a ver cuál es mejor, y en lugar de encontrar el equilibrio que está en el corazón, que es la compasión, el amor incondicional, el amor por el otro, por mí mismo, el, el dar y el recibir en equilibrio, si no tengo esto activo, entonces estas dos siempre van a estar destruyendo y no van a estar creando. Entonces, la gran práctica de este planeta es buscar las maneras de crear una civilización que nos permita unificarnos y no separarnos constantemente en oposiciones. ¿Mm? ¿Cuál es el tema? Que dentro de este planeta, obviamente que la oposición hacia la fuerza. ¿Por qué? Porque cuanto más
choco con el otro, genero más fuerza en el conjunto. ¿En qué sentido esto? En que el cerebro reptiliano, que es el que alimenta todas las glándulas o se alimenta de las glándulas a partir de la supervivencia, genera fuerza, adrenalina, cuando se siente amenazado. Entonces, la mayor cantidad de fuerza y potencia que surge de un ser humano desconectado proviene, obviamente, de los chakras inferiores. Proviene de lo netamente biológico, que es la supervivencia. Por eso la lucha, el conflicto, son nutrientes esenciales para una civilización desconectada, ¿sí? Una civilización que lucha es una civilización que no logra encontrar el néctar o el éxtasis espiritual con uno mismo, y entonces lo utiliza a través de la supervivencia, el odio, la venganza, la ira, la rabia, la frustración, que son todas las emociones bajas. Entonces, cuando una civilización no está conectada consigo mismo, es más fácil controlarla a través de la guerra y la división, porque genera muchísima energía de trabajo, energía de sexual, energía de consumismo. Entonces, a una civilización que solo vive del día a día, inevitablemente va a ser una civilización eh, que necesite del conflicto y la separación y la polaridad. Cuando logramos encontrar el punto central, entonces nos conectamos con las otras dimensiones. Por eso es importante encontrar el punto medio entre la dualidad y el equilibrio entre ambas para volver al centro, ¿sí? Por eso hacemos este símbolo cuando estamos por meditar o cuando alguien va a rezar. Este es el punto de equilibrio en que la oposición se vuelve a unir en el centro y hay conexión entre todas las dimensiones, ¿sí? Es un mudra que se puede utilizar para recordar esto, ¿sí? Entonces, el plan terrestre, como decía, es un plan en el que la sociedad es el desarrollo neto de esto. Es el producto final de nuestro plan Atartunti. Es construir civilizaciones capaces de plasmar los planos dimensionales sutiles en los planos densos. Eso es concretamente, y hacer que lo denso abra las puertas a la multidimensionalidad, a todos los tiempos y a todos los espacios. Hoy estamos crucificados en un tiempo y un espacio, estamos estancados en un tiempo y un espacio, porque nuestra visión es acotada y seguimos en conflicto y en lucha externa. En tanto sigamos con conflicto y lucha externa, necesitamos de dónde aferrarnos. En tanto necesitemos un punto de apoyo, un punto de sostén, que no sea el propio, sino que sea una creencia, una forma de ver el mundo, ¿sí? Una creencia, una emoción, una sensación. En tanto vivamos desde ese punto de vista, lo que vamos a estar generando es una separación constante que hace que al no poder integrar todos los tiempos y espacios, necesitemos el apoyo constante de uno solo. Por eso, atados y aferrados a una creencia, a una genética, a una forma de ver el mundo, lo que hacemos es cerrarnos a la opción de todos los tiempos y todos los espacios. Por eso la sociedad y la humanidad, si no es creativa y no ve otras opciones, se va a basar siempre en lo conocido por supervivencia, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que sería nuestro plan terrestre. El plan terrestre, entonces, resumen, es traer todos los puntos de vista diferentes, unificarlos aquí y crear una civilización capaz de encontrar todos los puntos de vista en un mismo lugar y que la civilización misma sea la que abra la mente cósmica, creando todas las probabilidades y posibilidades en la materia, ¿sí? Es traer el cielo a la tierra a este mundo físico, no irse de él. Esto sería entonces nuestro desarrollo terrestre. Ahora, para el desarrollo galáctico, lo que tenemos que tener en cuenta
es que lo que le sucede a los diferentes seres de otros sistemas solares, de otras galaxias, es que muchos de ellos viven en diferentes tiempos y se logran comunicar entre ellos porque han logrado encontrar una forma de viajar a través del tiempo, no a través del espacio. ¿Cómo se entiende esto? Normalmente nosotros, como vivimos en tercera dimensión, vemos la realidad desde la tercera dimensión, que es espacial. Es decir, que si yo tengo que llegar de este punto a este punto, lo más lógico es que este se desplace hasta este punto, ¿sí? Entonces, ahí estoy creando una línea de espacio que se mide en pulgadas, centímetros, metros, kilómetros, años luz, ¿sí? Que es lo que tarda la luz o cualquier partícula en moverse de un punto al otro en el espacio. Sin embargo, no todos, en la materia no todo hace esto. Hay partículas ínfimas, eh, ínfimas en el microcosmos que, que están tan conectadas la una con la otra, ¿sí? Como si fueran una misma, que si a esta le pasa algo, a esta también. ¿Sí? Lo viven en el mismo instante, sin importar la distancia. No importa en qué parte del universo estés, esta partícula va a vivir lo mismo que esta sin necesidad de moverse. Es decir, sin necesidad de moverse en el espacio. Por lo tanto, se mueven en el tiempo, ¿sí? No es espacio, sino tiempo. El tiempo es ahora. Entonces, estamos los dos moviéndonos ahora. Cuando uno logra encontrar la forma de vibrar en relación a este otro punto del cosmos, se empieza a viajar a través del tiempo. Entonces, este ser de aquí no se desplaza hasta acá, simplemente está acá, ¿sí? Debido a esto, hay una comunicación constante entre diferentes conciencias a lo largo de todo a lo largo de todo el cosmos, que hace que las diferentes especies y razas no tengan ni siquiera por qué verse unas a otras, sino que simplemente piensan las unas en las otras y ya reciben toda la información o el intercambio que están deseando realizar. Razón también por la cual muchas de las razas de las que siempre hablamos no hablan o se comunican físicamente en nuestro planeta como extraterrestres, sino que aparecen en nuestras vidas como guías, como maestros, como seres o entidades que están en otros planos de conciencia y que nos hablan a través de canalización, de sueños, porque en realidad esas otras entidades están en otros planos de conciencia y esos otros planos de conciencia están en otro tiempo. Por eso, conectarme con ese otro tiempo es lo que hace que pueda interactuar eh, eh, entre una especie y la otra. Entonces, el plan galáctico, ¿cuál es? Que se decía en la historia, creo que les leí el otro día, para nosotros en el pasado a los sirianos les llamábamos Inna. Los Inna eran una raza de sirio que a lo que se dedicaba era a construir realidades y civilizaciones. Sin embargo, esta especie, esta raza, una de las cosas que vio es que todos los seres del cosmos surgimos por una exhalación cósmica de una conciencia única que se fragmentó en millones de aspectos para experimentar de lo que era capaz. Y una vez de haberlo experimentado, el camino inverso era el que tenían que empezar a retomar. O sea, ese ser que se expandió en diferentes visiones, tenía que empezar a unificar las visiones para volver a ser un único ser. Entonces, los Ina tenían como ocupación dentro de la galaxia de ver de qué manera podían unificar a todos los seres que estaban alcanzando el nivel de conciencia alto para volver a colaborar con el retorno al origen, pero el retorno al origen para poder crear
otra vez para poder convertirse en creadores. Entonces muchos de los seres de la galaxia tenían como el objetivo de tenemos que convertirnos nosotros mismos en creadores. Tenemos que ser nosotros creadores. Entonces la única forma de ser creadores era si unían sus partes. Por eso estos seres dijeron, vamos a ir a todos los seres de la galaxia a unir las diferentes partes de nosotros mismos. Para unir las diferentes partes de nosotros mismos, entonces tenían que comunicarse a través del tiempo. Había que unificar las líneas del tiempo para gestar una especie que permitiera su unificación en el espacio. Esto es lo que expliqué antes también a nivel terrestre, que era la siembra de mundos, ¿sí? La siembra de mundos es cómo hacemos para, si todos estamos en tiempos diferentes, si todos, es casi imposible que yo desde Sirio viaje hasta Arturus para reunirme y hacer tal cosa. ¿De qué manera podemos hacer todos nosotros que estamos en tiempos diferentes para estar en un mismo lugar, en un mismo tiempo y espacio? Entonces lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en diferentes líneas temporarias de venir a un mismo lugar, la Tierra en este caso, para ir sembrando sus semillas durante miles y miles de años. Primero vinieron unos, pasaron otros millones de años y vinieron los otros, pasaron miles de años y vinieron los otros, y fueron sembrando sus semillas genéticas, biológicas y también de información dentro del ADN para dejar registrado que todas estas civilizaciones y especies pasaron por la Tierra, pero en tiempos en los que no se pudieron encontrar entre sí, sino que se fueron primero unos, miles de años después otros, miles de años después los otros, en los tiempos de su desarrollo evolutivo. Entonces, sus charlas eran a través del tiempo, y cada uno en su tiempo visitó la Tierra para dejar sus cosas, irse y darle lugar a los otros que estaban por venir más adelante. Entonces, esto es lo que hace que hoy no tengamos todas las especies y las razas aquí, sino aquí, ¿sí? Todos los seres que nos han creado, todos los seres que han gestado nuestra civilización, no la gestaron juntos en una mesa redonda al mismo día, sino que la gestaron a lo largo del tiempo y el espacio, trazando las diferentes líneas hacia un espacio específico. Su plan es hacer que el Mahas se vuelva Saham. Es decir, que el Mahas, que era el nombre de la divinidad, que es la puerta del tiempo y el espacio, Mahas, puerta, la M, H sonora, tiempo, S, espacio. Mahas es el primer nombre de la divinidad, la puerta que se abre en todos los tiempos y espacios. Y Saham es todos los espacios que se unen en los tiempos para atravesar la puerta. Entonces, ese camino del Mahasaham es el que todos los seres han estado realizando en la galaxia. Atravesar las puertas de la galaxia, unificar vivir los diferentes tiempos, vivir los diferentes espacios y luego unificar todos los espacios, unificar todos los tiempos y atravesar la puerta de nuevo. Ese es el camino o plan que en general tiene la galaxia, ¿sí? En resumidas cuentas es esto. En tanto, para la Tierra es gestar una civilización evolutiva que permita que podamos abrir las puertas entre todas las dimensiones, para la galaxia es gestar civilizaciones capaces de unificar todos los tiempos en un solo espacio para abrir la puerta, ¿sí? Fíjense que es más o menos, es exactamente lo mismo, pero en otro nivel, ¿no? Por eso nosotros estamos en nuestra existencia recordando vidas en otros planetas, estamos hoy en día recordando nuestras vidas pasadas, pero también como extraterrestres, estamos conectándonos con toda la información de los, ¿cómo se llama esto? De ufología, ¿sí? De ufología, pero a la vez hablando de diferentes tiempos, de diferentes espacios,
Es más, la conciencia actual está hablando de dimensiones, tiempo y espacio de una forma cada vez más naturalizada. Por eso si hoy ponen Netflix van a ver un montón de series que hablan del tema, muchas películas que hablan del tema, ¿sí? Y esto es porque la conciencia del planeta está activando la memoria de nosotros somos el producto de seres que vivían en diferentes tiempos y espacios y que nos fueron creando para unificar todos los tiempos y todos los espacios, ¿sí? Y la clave aquí es pasar de una puerta a la otra, pasar de la puerta de la creación a la puerta de una recreación, digamos, ¿no? A volver a crear. Entonces, esto sería, bueno, luego hago un dibujito para que se pueda ver algo. Entonces, lo siguiente que voy a hablar es el plan cósmico universal, ¿sí? Luego de que hablemos del plan cósmico universal, con esta explicación que voy a dar, vamos a hacer un corte, ¿sí? Un breve corte, seguramente a las 4 por ahí, 4, cuando termine de hablar de esto. Hacemos un corte de unos 20 minutos y, y luego nos volvemos otra vez a conectar para resolver dudas, preguntas, temas que tengamos al respecto. Entonces, plan cósmico universal. Esto atraviesa toda la historia y todas las realidades. El plan cósmico, básicamente, no nace diciendo voy a crear la materia, voy a crear esto, voy a crear lo otro, para yo poder experimentar tal cosa y tal cosa. No, sino que nace básicamente de la expresión, igual que el aspecto artístico para nosotros. Surge a partir de que la conciencia cósmica universal se expresa, se expande. Y cuando esa conciencia se expande, expresando todo su ser, todo lo que tiene en su interior, es lo que en primer lugar podemos llamar la expansión de la conciencia. La expansión de la conciencia lo que hace es observar todas las probabilidades. Si alguien aquí que me está escuchando ha hecho alguna vez una toma de ayahuasca o alguna ceremonia de eh, algún ritual de, se me fue el nombre, ¿cómo se dice? De irse abajo de la tierra. Eh, bueno, si han hecho ceremonias de reconectarse con una parte oculta de su ser eh, a través de estas ceremonias o estas tomas, seguramente habrán visto en algún momento, les habrá pasado, que ven demasiadas probabilidades, ¿sí? En un mismo instante, ¿sí? Ven muchas probabilidades o muchas realidades juntas. Entonces, podríamos interpretar eh, de que el gran ser cósmico universal hizo exactamente lo mismo, sintió exactamente lo mismo, pero vio todos los tiempos y todos los espacios en un mismo instante. Entonces, se expresó conscientemente en todo lo que podía llegar a pasar, todos los caminos que podía llegar a tejer ese gran ser en su conciencia, los observó, los contempló y se dividió a sí mismo en cada uno de ellos para poder experimentar uno por uno. Entonces, este ser se expresó y empezó a dirigirse hacia cada una de esas visiones, abriendo diferentes líneas de tiempo y espacio para poder experimentar cada una de ellas a fondo, ¿sí? Una vez que los experimentó todos, la intención es volver, ¿sí? Volver hacia el centro para volver a entender qué fue lo que, o sea, aprender y tomar conciencia de lo que aprendió a través de la experimentación. Entonces, perdón, estoy hablando mucho y me trago mucho aire. Entonces, esa expansión que generó y esa experimentación necesita ser integrada. O sea que todas las cosas, todos los plazos que fui experimentando
deben volver a unificarse en la integración y una vez que lo integro todo, lo pongo todo, lo observo, digo, esto es lo que yo soy. Y ahora lo voy a soltar para hacer algo más, algo diferente. Ese proceso se llama trascendencia. El proceso se llama trascendencia. Entonces, trascender es dejar esto como nutrientes para otro nivel de conciencia superior, superior o trascendental, ¿sí? Al anterior, para ir incorporando nuevas experiencias. Entonces, ¿qué dije con esto? Que el plan cósmico universal básicamente tiene el objetivo constante de aprender de sí mismo a través de 4 pasos. ¿Sí? 4 pasos que son la expresión, la experimentación, la integración y la trascendencia. ¿Sí? Primer paso entonces, como dije, la expresión es un aspecto creativo, generativo, en que el ser, desde su conciencia, expresa toda realidad o la intención de toda realidad. ¿Sí? Eso. La siguiente, que es experimentación, es vivir a fondo cada realidad. Vivir cada realidad. Y fíjense que estoy diciendo que el gran ser tiene que vivir cada realidad, pero no estoy diciendo que cada uno de nosotros tenemos que vivir cada realidad, porque también es un concepto erróneo eh, pensar a veces que todo ser que existe tiene que pasar por todas las cosas, ¿sí? Que yo tengo que pasar por ser mala persona, por ser buena persona, por ser piedra, por ser planta, por ser gas, por ser todo. O sea, tengo que vivir todas las cosas antes de poder unificarme. No, no es así, porque en realidad el único ser, el gran ser que todos conformamos, ya está viviendo todas las opciones. Yo solo soy una de esas opciones que está viviendo diferentes perspectivas de una misma línea o dirección en la que me estoy dirigiendo, ¿sí? Yo elegí este camino, este es mi camino, ¿sí? Y ese camino tiene diferentes misiones o perspectivas hasta llegar al final. Cuando llega al final, empiezo a unificarlas, que se llama integración. Pero yo lo que tengo que experimentar es una a una estos pasos que voy siguiendo en mi mismo proceso, no el del otro, el del otro, el del otro, el del otro. ¿Sí? Cada uno tiene su propia línea de experimentación que tiene que experimentar a fondo y volver a integrar hacia el centro, hacia encontrarse con uno que es la unidad completa. Entonces, mientras tanto, yo lo que tengo que ir haciendo es ir pasando por las diferentes perspectivas de mi dirección. ¿Sí? Una vez que logré integrar mi dirección, empiezo a integrar la de los otros en la unidad, ¿sí? Contemplando a los otros, aceptando las diferentes perspectivas, etc. Entonces, este segundo proceso, que es la experimentación, implica que no podemos salirnos de la experiencia, sino que tenemos que vivir a fondo cada experiencia, mental, emocional, eh, eh, física. Tenemos que pasar por cada una de las experiencias para poder entendernos, incorporarnos a nosotros mismos, observar cada punto de vista de una misma realidad que es la nuestra. Eso es fundamental y necesario, ¿sí? Entonces, por eso no podemos escapar de la experimentación. Si escapamos de la experimentación, eh, no podemos llegar a la integración, ¿sí? Perdón, que me están haciendo una pregunta que era ¿a qué me refiero con irse bajo la tierra? Estaba hablando de temazcal, eso estaba hablando, de un temazcal, entrar debajo de la tierra, no me salía la palabra temazcal. Eh, bueno, entonces, a eso me refiero con la experimentación. Eh, cuando, eh, cuando pasamos por todas las experimentaciones juntas, ¿sí? Por todos los procesos juntos, por paso a paso, a paso a paso, llegamos a la integración. El proceso de integración
es en el que tengo que contemplar y observar todo lo que ya he vivido y ver qué lógica tiene todo mi camino para poder integrarlo en mí. Es decir, la lógica que tiene todo el trayecto que yo he recorrido en cada una de las partes del camino. Unifico esto en la integración y ya lo tengo luego como un fruto, lo que aprendí. En sánscrito le llaman dharma a esto, ¿sí? El camino de la experimentación se llama karma y el camino de la integración se le llama dharma, ¿sí? Eh, Dos palabras que seguramente muchos conocen y que es otra forma de llamarle al camino de expresión, experimentación y el camino de integración. Entonces, una vez que acumulo dharma, fíjense, estoy hablando de acumular dharma porque estoy entendiendo cada una de las experimentaciones, las estoy incorporando de nuevo hacia mí. Ya las expresé, las experimenté y ahora las voy integrando hacia mí de nuevo, ¿sí? Y una vez que las integro, que integro toda la experiencia, lo suelto, lo dejo ir para poder crear una nueva realidad, para crear el toroide. Vuelvo a tomar una nueva realidad. Entonces, esta, esta visión, ¿sí?, de la expresión, esta visión de los 4 fundamentos, yo le llamo 4 fundamentos, ¿sí?, es el plan básico que tiene el universo. ¿Cuál es el propósito del universo? Expresarse, experimentarse, integrarse y trascenderse a sí mismo. Básicamente es esto. No hay otra cosa. No hay un objetivo fundamental de hay que iluminarse. No hay un objetivo de tenemos que luchar contra el mal para hacer el bien. No hay un objetivo de ascensión. No existe un objetivo final para el universo más que el aprendizaje de sí mismo y descubrir de qué soy capaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les explicaba al principio, hay 2 formas de entender el plan. Uno es desde la conciencia de un ser externo que trazó un plan para nosotros, y otra es de no existe el plan, simplemente es un proceso de evolución constante que va trazando una planificación. Bueno, el plan cósmico universal es justamente eso, no hay un plan. El plan es el mismo proceso que se realiza para evolucionar y adaptarse constantemente a sí mismo. Entonces, no estamos hablando aquí, cuando llegamos al plan universal, fíjense que empezamos a hablar de una constante esfera de posibilidades que se van repitiendo o se van mejorando, pero que no hablan de un proceso lineal de este es un plan para salir de aquí y llegar allá, sino que es una constante, ¿sí?, en la rueda evolutiva. A nosotros nos pasa lo mismo. Nuestras civilizaciones siempre van a ser evolutivas. No podemos estancarnos. Justamente los grandes males que tenemos hoy en la civilización es eh, porque consideramos que hemos llegado a la democracia como el mejor sistema, a lo republicano como el mejor sistema, a que tenemos que elegir a un presidente y eso nos da libertad de voto. No, eso es un estancamiento en la creencia de que es el único sistema posible y de que es el único sistema que nos puede enseñar o nos puede ayudar a encontrar el orden. Sin embargo, todo el universo está en constante readaptación. Por lo tanto, nosotros mismos desde el plan terrestre tenemos que readaptarnos constantemente y vivir los diferentes ciclos de expresión, experimentación, integración y trascendencia. Hoy estaríamos en el proceso de integración de la experiencia de nuestra sociedad. Nosotros estamos integrando, ¿y por qué estamos integrando? Porque es el primer momento en que nos podemos sentar en la historia y analizar que ni siquiera la democracia encaja con nosotros, que ni la dictadura, ni la tiranía, que ya ninguno de los sistemas que hasta el momento nos eran fáciles y conocidos, hoy nos hacen lógica. Y eso es porque estamos viviendo de una forma totalmente diferente, en la cual no hay una
jerarquía de control, sino que hay una jerarquía orgánica, ¿sí? Entonces, esto es, una jerarquía orgánica significaría una fractalización de redes, ¿sí? Entonces, esto nos está impulsando como civilización, como plan terrestre, a tener que recordar que hay un plan cósmico que es la constante readaptación y trascendencia de lo anterior. Si no trascendemos lo anterior y no pasamos a otro nivel de conciencia, a otra expresión diferente, entonces nos estancamos, se llama karma, y seguimos dando vueltas en la misma rueda, el mismo circuito, repitiendo una y otra vez lo mismo. Entonces, como decía, el plan cósmico es que no hay plan. El plan cósmico es un proceso de 4 pasos que es constante para todos los seres en todos los niveles de conciencia, sean espiritual, físico, emocional, álmico, energético, en cualquier dimensión, ¿sí? De hecho, si soñamos una experiencia puede que ya no haya que vivirla en la materia. Preguntan, si soñamos una experiencia puede que ya no sea necesario vivirla en la materia. Probablemente si estés soñando con esto pueden pasar 2 cosas. Una, que esa experiencia está siendo vivida por un aspecto tuyo en otro lugar o en otra materia o en otra dimensión, con lo cual se te está informando inconscientemente, o el subconsciente, que es mucho más amplio que nuestra personalidad, nos está informando de que eso ya está sucediendo y que ya lo tenemos incorporado como experiencia. Eso puede ser uno. El otro puede ser que mi yo superior me está avisando de que me prepare para vivir esa experiencia, ¿sí? Porque como vive en otro tiempo y espacio, las otras dimensiones nos pueden estar preparando para vivir esa otra realidad, ¿sí? Entonces, pueden ser cualquiera de esos 2 caminos. O ya lo está viviendo un aspecto de mí en otro plano y me lo informa, o mi yo superior me está informando de que me prepare porque tengo que vivir esa experiencia. Entonces, como decía, estos 4 pasos, estos 4 fundamentos que hacen en cierta forma al plan universal, es un proceso en forma de círculo espiralado, ¿sí? Que va pasando más o menos de esta manera. A ver, voy a hacer el dibujito para que lo puedan ver. Bueno, a ver si me entienden el dibujo. El ciclo sería más o menos así. Expresión, experimentación, integración y trascendencia, ¿sí? Esta vuelta que voy realizando de expresión, experimentación y trascendencia es lo que me tiene también en una crucifixión del tiempo y el espacio. Yo soy el punto ese que está ahí en el centro, ¿sí? Yo soy ese punto de aquí. Entonces, este punto me tiene anclado en un tiempo y un espacio, en una rueda de cuatro procesos. El proceso de expresión, el proceso de experimentación, el proceso de integración y el de trascendencia. Esta es la base del proyecto o del plan universal, ¿sí? Pero esto se convierte en karma de esta manera. Si yo una y otra vez sigo viviendo el mismo ciclo, se convierte en un proceso kármico. En cambio, si yo voy ascendiendo o descendiendo en el proceso, como una espiral, lo que voy haciendo es pasando por diferentes niveles de una misma realidad, viviendo primero como el niño, el adolescente, el adulto, el anciano, ¿sí? Y veo mi misma realidad, yo soy el mismo punto que está atravesado aquí, viendo mi misma realidad desde diferentes puntos de vista. Por eso, un ser que es multidimensional puede verme a mí mismo aquí como niño y aquí como anciano,
porque me puede ver atravesando tiempo y espacio más allá del ciclo, ¿sí? Es decir, que un ser que viaja a través del tiempo solo se tiene que colocar en el centro y contemplar el punto central. Cuando un ser está en su centro completo, puede ver todos los tiempos y espacios, ¿sí? Entonces, esta espiral que vemos aquí, ¿sí?, de tiempos y espacios que se van moviendo, son los 4 procesos que se van repitiendo una y otra vez. ¿Cuántas veces básicamente tiene que vivirse este proceso? Normalmente 9. 9 veces, ¿sí? Perdón, hay 9 niveles en los cuales se tiene que vivir este proceso. Estos 9 niveles son equivalentes a chakra corona, arriba de todo, chakra corona, tercer ojo, laringio, cardíaco, y así vamos pasando por corona, bueno, por encima de la cabeza, centro de arriba, ¿sí? Centro superior, corona, tercer ojo, laringio, cardíaco, plexo, sacro, genitales, rodillas, tobillos y centro de abajo, ¿sí? Si tomamos a nuestros centros físicos, vamos a ver que nuestro cuerpo está constituido por chakra corona, 1, chakra tercer ojo, 2, chakra laringio, 3. Estos 3 chakras, laringio, tercer ojo y corona, se relacionan directamente con el espíritu. Están por encima del cuerpo, por lo tanto están conectados con la mente, con la expresión de la mente, que es la palabra, ¿sí? Entonces, estos 3 se relacionan a nivel espiritual. Luego tenemos cardíaco, plexo y sacro. Esos 3 chakras se van a relacionar al alma, ¿sí? El proceso de expansión o expresión del alma. Tenemos esos otros 3. Y luego tenemos genitales, rodillas y tobillos dentro del cuerpo. 3 más. Es decir que el proceso de experimentación, expresión, integración y trascendencia lo vamos a vivir 9 veces en nuestra vida, una y otra vez, 9 veces, para ir repitiendo y contemplando desde diferentes puntos de vista nuestra propia y única realidad. O sea que vamos a vivir inevitablemente 9 veces un proceso para ver si estamos listos para trascender. Si no logré con el primero, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Y eso hace que muchas veces quedemos estancados en un solo proceso y durante años en nuestra vida se nos repite una y otra vez lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Lo que hay que lograr es pasar de un nivel a otro, ¿sí? Pasar de un nivel a otro. Son 4 procesos en 9 dimensiones, ¿sí? 9 dimensiones de nuestro propio ser. Lo que nombré recién, estos 3 y esos 3, se corresponden a 9 dimensiones de nuestro ser, ¿sí? Entonces, todo ser en el cuerpo físico tiene que pasar por un proceso de 4 pasos por 9 dimensiones. ¿Cuáles son? Si sumamos o multiplicamos 4 por 9, nos va a dar 36, ¿sí? Esos 36 son los patrones o estructuras que tenemos que incorporar durante nuestra vida para, eh, entendernos a nosotros mismos como un ser completo y creador. Pero si queremos ser creadores, tenemos que sumar el aspecto negativo de los 36 y el positivo de los 36. Esto nos da un total de 72, ¿sí? 72 aspectos del ser. ¿Me siguen hasta ahí? 72 aspectos del ser. Y esos 72 aspectos del ser están en el plano sutil y en el plano denso. Esto me da, obviamente, 144. ¿Qué es el 144? 144 son las perspectivas en que mi ser único se dividió para poder experimentar el máximo de sí mismo, ¿sí? O sea que yo soy cósmicamente
el resultado de un proceso de 4 caminos. 4 pasos: expresión, experimentación, integración y trascendencia, que se tienen que vivir en 9 niveles de conciencia, que son las 9 dimensiones dentro de nuestro cuerpo. Cada una de ellas, ¿sí?, cuando sumo todas, se van a dividir en, o sea, 9 dimensiones multiplicadas por 4, nos da 36. 36 herramientas que vamos a tener que ir realizando en nuestra vida en el aspecto positivo, y 36 herramientas que vamos a tener que utilizar en el aspecto negativo durante nuestra vida, que pueden ser emociones, situaciones, dones que tengamos, ¿sí? Todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, rabia, felicidad, alegría, amor, son parte de esas 36 herramientas que vamos a vivir desde el aspecto negativo, y las 36 que vamos a vivir en el aspecto positivo. Entonces tenemos 72. Esos 72 se corresponden a esta realidad, a mi realidad física, ¿sí? Son 72 aspectos que me componen a mí como ser. Pero cuando hablo de multidimensionalidad, estos 72 nombres que me componen a mí en la materia se multiplican por 2 en el nivel sutil. Por eso mismo tenemos 144. 72 más 72, 144. ¿Qué significa? Que el número 144 es el código numérico, ¿sí? Es el código numérico que nos recuerda que tenemos que ser uno, unificar todas las partes del ser. Si estamos vibrando en 144, si nuestra vibración es 144 veces, significa que las 144 entidades que me componen a mí, positivas y negativas, sutiles y densas, están conformando la esfera, y por lo tanto me estoy unificando como ser. Fíjense entonces que el propósito del plan cósmico es lograr que el ser que se dividió y se expandió para experimentarse y expresarse, se integre y se trascienda a sí mismo, ¿sí? Entonces, si tenemos a este ser que se está expresando, experimentando, y que tiene que integrarse para trascenderse, esto significa que nosotros, como fractales de él, de ese ser, tenemos que encontrar nuestros propios fractales, ¿sí?, que son 144 para cada uno, nuestros propios fractales, armar nuestra propia esfera, encontrar la armonía en esos 144, y solo así nos podemos realmente incorporar como un ser divino, ¿no? Como un ser plenamente consciente, ¿sí? Un ser plenamente consciente es aquel que incorpora desde la máxima incondicionalidad a los 144 aspectos que le componen. Por eso no es un chiste, ¿no? No es fácil. No es fácil, pero tampoco es un reto, ¿sí? Tampoco es un objetivo. Para el universo no hay prisa para hacer eso, ¿sí? Sino que justamente lo nutritivo para el cosmos es la experimentación, ¿sí? El experimentarlo, el integrarlo, y el ser capaz de liberarse de eso que creé para poder crear algo nuevo y diferente, ¿sí? A ver, alguien me preguntó algo. Las primeras 3 corresponden al espíritu, las segundas al alma, y las terceras 3 al cuerpo físico, ¿sí? Las primeras 3 al espíritu, las siguientes 3 al alma o a la emoción, y las siguientes 3 al cuerpo físico, a la materia. Entonces, estos son los 12, los 9 niveles que tenemos que ir pasando, y ahí es donde nos vamos a encontrar como seres, como seres como seres multidimensionales, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que cuando yo hablo de tercera dimensión, estoy hablando de que dentro de mi ser, yo, Matías,
estoy dentro de mi ser que verdaderamente me compone, yo estoy en los genitales, que es la tercera dimensión en el cuerpo físico. Soy un ser creador en tercera dimensión. Entonces estoy en los genitales de mi ser que me compone. Luego tengo a los seres de cuarta dimensión que están en el creador, en el sacro, ¿sí? Viviendo también su proceso. Luego tengo a mis maestros que están en quinta dimensión, en el plexo de mi ser. Luego tengo a los ascendidos, a los maestros ascendidos de los 7 rayos, ¿sí? Que están en el corazón de mi ser, ¿sí? En la sexta dimensión, creando realidades, ¿sí? Creando los rayos de las realidades. Y así voy pasando de una dimensión a la otra dentro de mi propio cuerpo y me voy a dar cuenta de que yo aquí soy una parte de mi verdadero ser que vive en tercera dimensión, pero hay otra parte de mi verdadero ser que vive en cuarta dimensión, y otra en quinta dimensión, y otra en sexta dimensión, y conformamos los chakras. Y como somos 4 procesos, ¿sí? Recordemos, cuatro procesos, yo soy la expresión, después hay otra persona en tercera dimensión que es experimentación, otra persona en tercera dimensión que es integración, y otra persona en tercera dimensión que dentro de mi cuerpo, de mi ser, es trascendencia. O sea que hay 3 personas más en este planeta que forman parte de mi egregor, de mi ser, de mi entidad de tercera dimensión, que están viviendo otra parte de mi propio proceso, ¿sí? Tal vez yo estoy aquí viviendo, por ejemplo, la experimentación. Yo estoy experimentando, ¿sí? Y como estoy experimentando, hay otra persona, puede ser una señora en Nepal, por ejemplo, que es parte de mi egregor, que está viviendo la expresión. Otra persona en Canadá, que es parte de mi egregor, que está, perdón, trascendiendo. Otra parte de mi ser que está integrando, que vive, no sé, en Croacia. ¿Sí? Entonces, eh, tengo 4 seres que me componen a mí en tercera dimensión, y luego hay 4 seres que me componen en cuarta dimensión, y luego hay 4 seres que me componen en quinta dimensión, ¿sí? Un egregor es una entidad de seres, para alguien preguntó ahí. Un egregor es una entidad de seres. Entonces, estos 4 seres que están incorporándome a mí, eh, eh, conforman parte de otros 4 que están en cuarta dimensión, otros 4 que están en quinta, otros 4 que están en sexta, etcétera, 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 ¿sí? Hasta conformar las 9 dimensiones. Y una vez que conformo las 9 dimensiones, tengo los 36 seres en aspectos positivos y en aspectos negativos, ¿sí? O sea, mis 72 nombres, que son 72 personas en todos los planos, ¿sí? Que para adentro se expresan de una forma, para afuera se expresan de otra, y dan lugar a los 144 seres que componen mi egregor, que es mi entidad, ¿sí? Entonces, como verán, yo no tengo que hacer todo. Yo hago mi parte. Y la mejor manera de integrarlos a todos es cumpliendo mi parte, ¿sí? Porque si yo cumplo mi parte, lo que me toca aquí y ahora, plenamente, felizmente, y hago toda mi tarea de estar en equilibrio para encontrar la unidad, inevitablemente por resonancia hago que los otros empiecen a dirigirse hacia la unidad, ¿sí? Empiezo a forzar orgánicamente a las otras partes de mi ser a ir hacia la unidad, pero solo si yo lo hago primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería el plan cósmico universal, es expresarse en todos esos seres y luego lograr que esos seres se vuelvan a unificar en mí, en uno. Voy a resumir, los 3 en línea, ¿sí? Hacemos un corte y paso a responder todas las preguntas que me están haciendo. ¿Está? Voy, ¿eh? Entonces, el ser cósmico universal se expresa, ¿sí? Se expresa hacia afuera
creando diferentes líneas de tiempo y espacio, observando lo que soy capaz de hacer, ¿sí? Experimento cada una de las líneas de tiempo de eso que expresé, y luego empiezo a llamarles hacia mí de nuevo en el proceso de integración como ser universal. Cuando están todos en mí, lo observo y trasciendo eso que creé para crear algo nuevo. Paso más allá de lo que creé y creo algo nuevo. Esto es el proceso que voy a vivir, los 4 pasos, en 9 dimensiones. Hago un paréntesis aquí. Cuando hice las 9 dimensiones, tengo que pasar por un proceso que es la integración de todas las dimensiones como una. 9 dimensiones más una que debo incorporar. Es decir, 10 por 4. 10 dimensiones por 4. Y esto se llama el proceso de cuarentena, ¿sí? Habrán escuchado muchas veces que hay que hacer cuarentenas, proceso de cuarentenas. Si nosotros tomamos conciencia de lo que significa una cuarentena es poder cerrar los 4 procesos en los 10 niveles, ¿sí? En 9 niveles más la unificación de todo el campo, que sería el 10º, la unificación de todo el campo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama hacer una cuarentena sobre algo, ¿sí? La cuarentena sirve para cerrar un ciclo completo de un aprendizaje que estoy realizando y del cual estoy tomando conciencia, ¿sí? Y eso sería hacer una cuarentena en interdimensional, ¿sí? Por eso cuando hagan una cuarentena, traten de pensar que el primer día, los primeros 4 días los están dedicando al primer chakra, a los tobillos. Los siguientes 4 días a las rodillas, los siguientes 4 días a los genitales. Y así, chakra por chakra, ¿sí? Hasta llegar a la unificación de todo el proceso en los últimos 4 días de la cuarentena. ¿Se entiende? ¿Sí? Para que entiendan la relación de ese tiempo y ese espacio, de por qué el proceso espiralado para ir cerrando ciclos. Entonces, el proceso universal, del plan universal, es justamente que no hay plan, que hay solamente un proceso de conocimiento, de autodesarrollo, que va a pasar por 4 fundamentos a través de 9 dimensiones, ¿sí? 9 dimensiones específicas. Luego, uno de esos caminos que se fue trazando en la experimentación, en la expresión universal, es el plan galáctico. El plan galáctico corresponde a cada galaxia, la expansión misma de la galaxia y la contracción de la galaxia. En la expansión de la galaxia, los seres vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta de que evolucionamos en distintas líneas de tiempo y espacio, ¿sí? Diferentes líneas de tiempo y espacio. Se expanden hacia un lado y hacia otro, y entonces el plan universal, el plan galáctico es cómo hacemos para unificar los diferentes tiempos en un mismo espacio y así atravesar la puerta de todas las dimensiones, ¿sí? Por eso el gran objetivo de toda civilización galáctica es cómo ganar tiempo, básicamente. La moneda es el tiempo, cómo hacer que el tiempo se vuelva un recurso, cómo unificar el tiempo, cómo viajar a través del tiempo, ¿sí? El plan galáctico básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo unificar los diferentes tiempos para volverlos a unir en un solo espacio. Y el plan terrestre nace a partir del plan galáctico como un lugar, un espacio donde es posible integrar todos los tiempos. Entonces, el plan terrestre es el resultado de la unificación de todos los tiempos de la galaxia, ¿sí? En este caso, a través del desarrollo de una civilización en el cual todos sus seres son completamente diferentes y tienen la posibilidad de observar diferentes puntos de vista en un mismo espacio sobre los diferentes tiempos, creando las puertas para atravesar todas las dimensiones. Dimensiones que son las que hay que atravesar en el proceso universal. Entonces, el plan de la Tartunti en general es cómo
me expando, experimento, integro y trasciendo a través de las 9 dimensiones mi propio ser. Básicamente es eso, ¿sí? Bueno, voy a darles ahora unos 20 minutos, ¿sí? Para que se relajen un rato y hagan sus cosas físicas también. Y eh, cuando vuelvo, respondo preguntas que me hayan hecho por acá, ¿sí? Traten de no meterme más preguntas ahora, porque si no, no vamos a terminar nunca, pero empiezo a responder preguntas. Voy a responder las preguntas que tengan que ver con la temática, ¿sí? No nos vayamos por las ramas, porque si no, no vamos a terminar. ¿Está? Bueno, eh, ya vuelvo y nos vemos en 20 minutos. ¿Está? Voy a hacer un té. Hasta ahora.
Ya, bueno, aquí estamos de vuelta. A ver por dónde empiezo. Voy a ir a las primeras preguntas que estaban acá. La primera pregunta que leí por ahí decía, ¿cómo puedo hacer para no dispersarme tanto? Me pierdo a veces en el mundo de las ideas, me llegan muchas ideas, pero a veces no concreto nada, o me quedo con las ganas de llevarlas a cabo. Bueno, esto ya puede tener que ver con tu diseño astrológico, ¿sí? Con lo cual te aconsejo que conozcas un poco más sobre tu propio diseño astrológico. Pero cabe mencionar que el mundo de las ideas obviamente es muy amplio y las personas que si son personas que son piscianas, por ejemplo, que son geminianas, que se pueden ir mucho por las ramas en el mundo de las ideas, que le cuesta plasmar después, lo aconsejable es que lo puedan dibujar, escribir, plasmar en algo artístico, cada idea que tengan, ¿sí? Porque de esa manera pasa a un plano físico y no se queda solamente en el mental. A ver, había visto otra por acá abajo. Eh, Preguntan, ¿esas 4 personas tienen la misma alma? Entonces, no, no tienen misma alma, son parte del mismo egregor, que sería dentro de la misma entidad. Entidad es como hablar de una empresa, ¿sí? Una empresa que tiene un mismo nombre y que dentro de esa empresa hay diferentes personas trabajando en diferentes áreas, ¿sí? Entonces, imaginen las áreas de trabajo como dimensiones y las personas trabajando dentro de ese área, son 4. Entonces, visualicen más o menos como si fuera una empresa, eso es un egregor o una entidad, ¿sí? Por lo tanto, cada ser tiene su propia alma, su propia energía. Preguntan, si nuestro ser de tercera dimensión trasciende a la cuarta o quinta dimensión, ¿qué pasa con nuestro fractal de ser que estaba en cuarta o quinta dimensión? No, no se fusionan, como preguntan acá, sino que lo que sucede es que siempre cuando uno va para ese nivel, el otro puede llegar a nacer y no tienen por qué cruzarse. Puede que, o sea, cuarta dimensión no es un cuarto chiquito, es una super mega gigante realidad. Y por lo tanto, es algo muy extenso en el que se puede convivir, pero normalmente no nos cruzamos. Normalmente uno sabe que estás en contacto emocional con ellos, pero no es como si de repente nos juntemos todos juntos en un solo lugar. ¿Sí? Entonces, no es que se fusionan ni se separan. Lo que podría ser es que cuando yo voy a cuarta dimensión, uno de ellos viene a tercera dimensión. Eh, O sea, ¿yo puedo ser parte tuya? Pregunta alguien, en tercera cumpliendo otra experiencia. Exacto. Un ser que forma parte del mismo grupo álmico o de la misma onda vibracional, ¿sí? Y que puede que nunca nos encontremos, que nunca sepamos quién es el otro, pero que formamos parte de la misma entidad, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa con la experimentación del árbol genealógico? Me refiero a lo que traemos de nuestros ancestros. Sí se entiende la pregunta. ¿Qué pasa con eso? Nosotros somos biológicamente el producto del árbol genealógico. Venimos directamente de ese resultado. Entonces, es nuestro árbol de aquí, de la Tierra. Luego está el ser, que es nuestro árbol del nivel energético, ¿sí? Entonces, este que yo estuve describiendo de las 9 dimensiones es nuestro árbol de todas las dimensiones, mientras que para nuestro cuerpo físico, el árbol genealógico biológico es con el que se trabaja. Eh, Me preguntan, ¿tu ser que está integrado en 144 aspectos, del cual Matías es uno, es el que llamas GAN? Sí. GAN es el espíritu que conecta a esos 144 seres, que es como si fuera el espíritu de los 144. O sea, no, GAN no soy yo solamente, son 143 más que andan por ahí.
Am, Gracias por escribir los nombres, ¿sí? A los que me refería. Entonces preguntan, ¿todos los seres humanos son uno de los 144 fractales de algún ser superior? Sí. ¿O hay otro tipo de procesos que no implican la fractalización? Si estás en un mundo físico, estás fractalizado, estás desdoblado, por lo tanto, eh, formas parte de ello inevitablemente. ¿Sí? Dicen, según dicen, una de las tres Marías se apagará al ser... ¿Se apagará? Dice, no, está mal escrito, al ser portal de Orión. ¿Tiene significado? No lo sé, la verdad. Nunca escuché eso jamás. Pregunta, entonces en una vida, la actual, por ejemplo, estamos atravesando la vivencia de uno de esos cuatro fundamentos que corresponden a nuestro egregor, o estamos experimentando simultáneamente diferentes fundamentos en diferentes aspectos de nuestra vida. Siempre en nuestra propia vida estamos pasando por los cuatro aspectos una y otra vez dentro de nosotros en nuestros 9 niveles físicos, ¿sí? O sea, a lo largo de nuestra vida, vivas 15 años o vivas 80 años, vas a estar pasando inevitablemente por los cuatro procesos en todos los niveles de conciencia propia del cuerpo, ¿sí? Es inevitable. Pero cuando hablamos del ser que me compone, no solo Matías, sino el ser que me compone, del cual en este caso Gan es el espíritu, me correspondo, digamos, a uno de los cuatro aspectos de tercera dimensión, ¿sí? Es como un fractal, o como una de esas muñecas rusas en las que se van sacando las capas, ¿sí? Yo me ocupo de mi parte en los cuatro niveles y después hay otro más grande y yo soy uno de los cuatro y así, ¿no? Constantemente. A ver si... Ok. ¿Cómo saber dónde hay un nodo energético cerca de donde vivo? Esto lo vamos a hablar cuando hablemos de la red, que va a ser en otro momento. Vamos a hablar específicamente de la red, de los nodos, dónde están, cómo se trabajan, etc. En este proceso de expresión, experimentación, integración y trascendencia, ¿tiene alguna importancia que se estén viviendo varios procesos en varias dimensiones? Justamente, bueno, me dice, por ejemplo, estar integrando algo del tercer chakra y al tiempo expresando algo del quinto. Claro, esto sucede porque somos seres multidimensionales. Entonces hay seres o entidades que están trabajando una cosa, nosotros trabajamos otro aspecto de esa realidad, y dentro de nuestro también estamos trabajando diferentes aspectos. No siempre estamos en una sola cosa, porque somos seres multidimensionales. Entonces siempre estamos trabajando diferentes aspectos, ya sea en nuestra propia vida, nosotros mismos, o en general con el egregor. Vivimos cuarentenas sin ser conscientes de eso, ¿verdad? Sí, vivimos cuarentenas sin ser conscientes, pero cuando lo hacemos conscientes, trascendemos el proceso. Si no somos conscientes, no se trasciende el proceso. A ver... Pregunta, me preguntan si ese GAN, que es un ser que está incorporando a otro 144, eh, hace de bibliotecario mientras que experimenta los 144 aspectos. Exacto. El ser central tiene una función fundamental en el cosmos, que en este caso tiene que ver con ser bibliotecario o ser lo que diría un electrón que pasa información a través de Wikipedia. Podríamos decir una cosa así, para entenderlo muy, muy actual. Y obviamente, dentro de este proceso que él vive así, está viviendo 144 realidades, de las cuales no participa activamente, sino que contempla 144 expresiones de sí mismo. ¿Esos 144 seres serían lo que conocemos como almas gemelas? Sí, tiene que ver con el alma gemela, esos 144,
por eso yo siempre digo, no busquen el alma gemela, porque son varias almas que se han multiplicado de sí mismas y que no suelen casi nunca tener que ver con una pareja, ¿sí? Muy extrañamente tienen que ver con una pareja o con alguien de la familia, sino que es mucho más probable que tengan que ver con aspectos justamente complementarios a mí en otros planos de conciencia, ¿sí? Entonces, no busquen el alma gemela como... porque tampoco el objetivo es que los 144 se reúnan en un mismo lugar, ¿sí? Sino que estén conectados, esa es, conectados, desde acá. Pregunta, ¿poder sin darte cuenta? Tiene, sin darte cuenta acceder. ¿Se puede, sin darte cuenta, acceder a la información que ese egregor tiene en una de las 4 caras? Si se puede, sin darse cuenta, claro, sí, en los sueños solemos inconscientemente acceder a la información de uno de esos rostros, de esos 4 procesos, de esas otras entidades que están ahí. Se suele comunicar a través de sueños. Que el sueño, al no ser consciente y ser del subconsciente, tiene más capacidad de amplificar el espectro de la información. Entonces capta más información del ser que de la persona. Como esta generación está conectada con Internet, como otras generaciones están conectadas, ¿qué pasaron por el mismo proceso de evolución? No entiendo la pregunta. Como esta generación está conectada con el Internet, ¿cómo otras generaciones están conectadas que pasaron por el mismo proceso de evolución? No entendí la pregunta. Puede pasar que un fractal esté estancado o bloqueado porque otro fractal esté retrasado en su proceso. Sí, puede que todo el ser esté trabado hasta el momento en que uno de sus engranajes funcione. Esto lo tenemos que tener en cuenta a nivel cósmico, a nivel interdimensional, de la misma forma que pasa en nuestro cuerpo físico. Nosotros podemos estar muy bien de todo el cuerpo, pero si hay un chakra que no está funcionando correctamente, hay un problema en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en alguna parte, en algún chakra, entonces inevitablemente vamos a estar viviendo ¿cómo se dice? Un conflicto, un conflicto en todo el ser, ¿sí? Todo el cuerpo, todo el ser va a estar trabado, va a estar esperando que la otra parte, que esa pequeña parte se active. Entonces, ¿qué hace? El resto del cuerpo trata de buscar las formas en que el ser pueda, en que ese ser se pueda reactivar, ¿sí? Por eso seres de quinta, de cuarta, de sexta dimensión tratan de comunicarse con nosotros para que empecemos a funcionar, a sanar, a movilizar la energía. Porque ellos no pueden hacer nada si nosotros estamos estancados. ¿Dónde me quedé? Aquí. En todo este esquema, ¿en dónde queda lo que se le llama al doble? El doble de uno mismo, ¿no? El doble en sí, o sea, el ser, no sé si está hablando del ser desdoblado, es la primer célula que se empieza a fractalizar y empieza a dividirse. Cuando de la nada al todo empieza a subdividirse la primera refracción de la realidad. Eso es el desdoblamiento, ¿no? Cuando uno sale de sí mismo para pasar a otra realidad. Entonces, a eso se le llama el doble, pero el doble no tiene que ser solamente con una persona. No es que yo, Matías, tengo un doble, sino que mi entidad es la que se va multiplicando.
yo soy una célula dentro de ese ser. ¿Se entiende? O sea, no es que nosotros tenemos una cosmovisión de la realidad espiritual igual que la teníamos antes cuando decíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ay, sí, perdón, sí, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Es una cosmovisión geocentrista o, sí, geocentrista o, em, ¿cómo se dice? Homocéntrica, ¿sí? Que, en que creemos mm, que nosotros somos el centro de todo y por lo tanto todo es igual a nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, no hay un ser exactamente igual a nosotros en otra parte, sino que nosotros somos células de un único ser que es mucho más grande, ¿sí? Eso es lo que hay que entender para saber que no es que hay uno igual para cada uno en todo el universo, sino que conformamos partes fractalizadas desde lo más grande hasta lo más pequeño. Preguntan, ¿el ser es el espíritu y se compone de 144 personas y una misma o una sola alma? No, almas, los 144 tienen alma, ¿sí? Los 144 tienen alma. Algunos puede que no, algunos pueden que formen una entidad, ¿sí? ¿Cómo se le llamaba esto? Me dijo una vez el nombre. Nosotros le llamamos SOR. En el pasado le llamábamos SOR. Es una mónada, eso, mónada. Eh, una mónada puede ser es como si fuera un grupo álmico, que es una misma alma que está compuesta o sea, es una misma alma que vive diferentes vidas y realidades, ¿sí? Entonces puede que algún aspecto de los 144 sea, dentro de ese plan del 144, sea un alma para 5 o 20 personas dentro de los 144. Pero normalmente alma representa la energía que moviliza el cuerpo físico. Entonces, tener en cuenta de que no todos los 144 aspectos tienen cuerpo físico, ¿sí? Algunos son cuerpos energéticos, otros son cuerpos espirituales, y muchos otros son cuerpos físicos que necesitan energía para moverse. Entonces, cuando un cuerpo necesita energía para moverse, tiene alma, es inevitable, ¿sí? Eh, la puede compartir con otro, pero tiene alma. Eh, y el espíritu es uno para todos, ¿no? Para los 144, porque es el espíritu el que irradia y fractaliza la energía que luego se fractaliza en cuerpos. Entonces, pregunta, ¿no necesariamente los 144 tienen que estar en el mismo tiempo, en el mismo mundo, etcétera? No, no necesariamente. Pueden estar en diferentes tiempos, pueden haber vivido en diferentes momentos, y a veces esto también, tener en cuenta, hace que creamos que es nuestra vida pasada, cuando a lo mejor no es nuestra vida pasada, pero es una memoria que tenemos de una de esas partes nuestras que vivió en el pasado, ¿sí? Esto también puede pasar. Recuerden que es relativo el tiempo. Los 144 entidades que conforman la esfera están en diferentes dimensiones. Exacto, están al menos en 9 dimensiones. Dimensiones, recordemos, ya lo vamos a hablar el fin de que viene, las dimensiones son perspectivas de realidades, ¿sí? No son lugares. Entonces, están en diferentes dimensiones. ¿Este proceso puede llevar varias vidas? Básicamente lleva todas, todas las vidas, porque el proceso cósmico universal es justamente la experimentación. Entonces, hasta que uno no trasciende todas las vidas y todas las experimentaciones y todas las integraciones, no deja de vivir el proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, que son también los 4: nacer, crecer, reproducirse, morir, expresión, experimentación, integración y trascendencia. Son los mismos 4 pasos, ¿sí? Entonces, eh, eh, inevitablemente va a llevar muchas vidas. Cuando el último de los 144 fractales trasciende, ¿se unifica el ser y vuelve a empezar la fractalización o se pasa a otro sistema que funciona de otra manera? No, se fractaliza el ser
trasciende y a partir de ese momento cada uno se vuelve creador de su propio 144. Eso es lo que pasa. Hay una multiplicación del sistema en fractalización en el que en ese instante uno, o sea, yo Matías me vuelvo el ser que proyecta otro 144. Es como un bosque que va creciendo, ¿sí? Que siembra semillas. Eso es más o menos cómo funciona. El sistema casi siempre es el mismo, a no ser que te salgas de este universo, pero ahí ya entramos en otro tema, que demasiado no sé, porque trabajo para este. ¿Podrías explicar el mecanismo por el cual nos sentimos atraídos para estar presentes, por ejemplo, en el 1111? ¿Eso tiene que ver con el plan cósmico, galáctico y terrestre? Exacto, muy bien. Tiene que ver con códigos, ¿sí? Son códigos. Recordemos que el universo, más allá de que lo vemos espiritualmente, emocionalmente, son códigos. Son básicamente códigos de datos de 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿sí? Es álgebra y es matemáticas, prácticamente. Igual la matemática es la sombra del proceso. No es que sean números en sí, sino que los números son la lectura que hacemos de la geometría. Entonces, son códigos geométricos. 1111 es una estructura geométrica que nos está recordando el encontrarnos a nosotros mismos en todos los niveles de vibración, ¿sí? Uno es observarse a sí mismo, ¿sí? Que hace la dualidad en el espejo. Después 1, 1, 1, 1, 22 va a dar el 4. El 4 obviamente me está hablando de los 4 niveles o 4 fundamentos que me van a mostrar un camino de vida, ¿sí? Y luego cuando forma el 11, 11, 11, que es 33, habla de la chacana interdimensional, que es lo que llamábamos en la antigüedad protecta, que es una formación arquitectónica o geométrica que tiene que ver con todos cubos que se van multiplicando y que van creando la maquinaria cuántica del ser, ¿sí? Entonces, cuando vemos los números, los códigos, y nos sentimos atraídos por ciertos códigos, tienen que ver con geometrías que se están activando en nuestro proceso interno y que vemos su sombra en el proceso externo para anunciarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que seguir, que por aquí voy a encontrar una parte de mí, etcétera. Se está activando una parte de mí. Y así. Entonces forma parte de ese plan de adaptación al proceso evolutivo. Entonces preguntan, si entiendo bien, el proceso es que los 144 aspectos del ser hayan expresado, experimentado, integrado y trascendido las 9 dimensiones y se fusionen en el 10º nivel, que es la unidad. Sí, exacto. Y trascendencia del proceso. Básicamente es eso. Y dentro de esos 144 aspectos del ser, están los seres que viven a nivel cósmico, los seres que viven a nivel galáctico, extraterrestres estoy hablando, y los seres que viven a nivel terrestre, como yo y como otros que formen parte de mi egregor, ¿sí? Entonces, lo que expliqué aquí de los 144 es justamente todo el plan conectado, pero no podemos hacer el trabajo por los 144. Por eso el plan terrestre nos exige qué parte puedo hacer yo dentro de todo esto. ¿Qué parte puedo hacer para mejorar los sistemas? No puedo eliminar los sistemas, ¿sí? Fíjense que parte del plan es el tejido de la Matrix, ¿sí? Me seca la garganta. El tejido de la Matrix es un tejido entrelazado por el plan, en que el mismo ser va tejiendo entidades, va tejiendo redes, ¿sí? De un punto al otro, para ir viendo las diferentes opciones y, en cierta forma, conectar las realidades, ¿no? Conectar las posibilidades, las dimensiones, etc. Entonces, en esta red de Matrix que tenemos, está conformado todo el plan. Y muchas veces, por errores de concepto, de semántica, de lingüística, consideramos la Matrix como algo negativo, como algo que nos atrapa. Igual que con la serpiente, la araña exactamente lo mismo.
Entonces, no tenemos que pensar que la red fue tejida por una mente externa que nos condiciona a nosotros, sino que la red fue tejida por nosotros mismos para facilitarnos a nosotros el movimiento dentro de la red, dentro de la realidad. ¿Qué diferencia que la red se convierta en algo negativo? El no saber usarla. ¿Sí? Cuando yo no sé o no soy consciente de la red me domina. ¿Sí? Porque esto es por resonancia. Una red me atrapa si yo no la sé utilizar. Si la sé utilizar, me sirve a mí para otras cosas, para hacer un tejido, para lo que sea. Entonces, esto venía a que tenemos que tener en cuenta de que el plan en sí es un entretejido de realidades que están condicionadas una a la otra y que yo mismo soy el que está generando esa planificación. ¿Sí? Entonces, ¿es posible encontrarnos alguna vez con uno de nuestros otros seres, parte del egregor? ¿Cómo hacemos para identificarlo? Se puede encontrarse con alguien, no es lo más normal. Uno lo identifica porque siente al otro en todos los aspectos como si fuera uno mismo, fuera. No confundir con el enamoramiento, pero culturalmente solemos confundirlo con el enamorarse, ¿sí? Pero tiene que ver con que siento al otro como si fuera yo mismo, ¿no? Pero probablemente en sus vidas se lleven muchas decepciones porque puede que sientan eso con su pareja o con alguien muy cercano, con un amigo, lo que sea, y nada que ver. Después se dan cuenta de que no era por ahí y se pueden llegar a frustrar. Por eso no busquen ni esperen encontrarse con el otro, con otro aspecto, porque cada uno está haciendo su tarea y no es el objetivo juntarse. El propósito es unirse. Una gran diferencia entre juntarse y unirse. ¿Sí? Juntarse se puede juntar un montón de locos. Nos podemos juntar un montón de gente a pelearnos, o a halagarnos, o a decidir cosas. Nos podemos juntar los que querramos. Pero mucha gente se puede juntar y jamás se une. ¿Sí? Entonces el propósito es unirse, no juntarse. Por eso probablemente no te lo encuentres nunca. También puede que lo conforme. No sé a qué se refiere esta pregunta de puede que lo conforme un desalmado. Nosotros tenemos un concepto de alma muy católico cristiano, ¿sí? El alma es energía, no es emoción, emoción humana, ¿sí? El alma es energía. Entonces, una persona que a veces nosotros decimos desalmado, tiene alma porque está vivo, ¿sí? Que su alma esté viviendo un proceso doloroso o oscuro, lo que sea, es otro tema, pero tiene alma, ¿sí? Todo ser vivo, que respira, que le late el corazón, tiene alma. Si no tuviera alma, viviría a partir de elementales y eso lo convertiría en una entidad prácticamente incontrolable y sin sentido y moriría al poco tiempo. No tendría sentido. Entonces el espíritu es la unidad y se va desdoblando hasta llegar a los humanos viviendo en la materia. Exacto. Es la misma realidad. Por eso es otro de los conceptos. No está el espíritu por encima, separado del cuerpo. No está el alma siendo un objeto externo al cuerpo, que entra y sale. No es el cuerpo un producto final de, de mentes externas. El cuerpo físico humano, es el resultado de una fractalización constante del espíritu, ¿sí? O sea, yo soy luz espiritual, solo que en una forma densa. Pero sin embargo, hoy la ciencia sabe de que el 99% de esto que están viendo acá no existe, no es real, ¿sí? Yo soy solamente una partícula vibrando y refractándose
en diferentes direcciones. Entonces, realmente nosotros somos la fractalización del espíritu. Perdón por el ruido, pero hay que hacer ruido. Viviendo la materia. Cuando morimos físicamente, quiere decir, ¿quedan 143 de nosotros mismos en diferentes planos? No, nosotros siempre existimos. Muertos o vivos, siempre hay 144. ¿Sí? Siempre hay 144. No importa si estamos en qué dimensión. ¿Sí? Vamos pasando de una dimensión a la otra, pero seguimos siendo 144. Proticta. Gracias por escribir los nombres raros que digo. Pensando en esos 144 seres, ¿se podría hablar de experiencias en universos paralelos o vidas paralelas? Exactamente, son universos paralelos, son realidades paralelas, las 9 dimensiones. Nosotros tenemos 9 dimensiones, que es una realidad, y luego esa dimensión se empieza a fractalizar en muchas otras. Por eso se dice que hay muchísimas dimensiones. En realidad son 9 dimensiones que están fractalizadas, y a eso se le llama universos paralelos. En el proceso de fractalización, ¿cómo casan todos los reinos? Humano, animal, vegetal y mineral. Humano, animal, vegetal y mineral, que son 4 reinos, están en tercera dimensión. Dentro de cuarta dimensión hay otros reinos, dentro de quinta dimensión hay otros reinos. Estos son los reinos que se relacionan a tercera dimensión, ¿sí? Entonces, no son reinos que se estructuran en dimensiones. He escuchado que se confunden muchas veces primera dimensión con primer reino, segunda dimensión con segundo reino. No, segunda dimensión es una línea, primera dimensión es un punto. No tiene nada que ver con minerales ni vegetales. ¿Está? Entonces, sí, dentro de la tercera dimensión puede que mineral y vegetal sean la expresión de tercera dimensión de lo que llamamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta dimensiones. Pero no están en las otras dimensiones, solo en la tercera. En la cuarta dimensión también va a haber una especie de reino vegetal, reino mineral, reino animal, pero es diferente, ¿sí? Ya no sé si le llamaría reino vegetal, reino mineral, ¿sí? Sino que serían otros reinos, tendrían otros nombres. ¿Qué puedo hacer yo dentro de todo este plan para armonizar y conectar con mis otras realidades y entender mi propósito? Bien, paren de hacer preguntas para que no se me vaya la pantalla. Después seguimos. ¿Qué puedo hacer yo dentro de todo este plan para armonizar y conectar con mis otras realidades y entender mi propósito? Bueno, les explico. Nosotros, personalmente, como dije al principio, tenemos un propio plan dentro del gran plan, ¿sí? Nuestro propio plan, o planificación, o destino, como le quieran decir, es algo que vamos trazando por vibración. Ese propio destino es el que nosotros tenemos que tejer y completar para poder cubrir armónicamente nuestro proceso. O sea que, en tanto yo cumplo mi parte de esto, estoy colaborando con que todos los otros puedan realizarlo más fácilmente también. O sea que, más allá de qué hacer para los 144, lo que tengo que hacer para que los 144 estén bien es ocuparme de mí, que soy una parte de los 144. Y la forma de armonizarme es encontrar la coherencia entre mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. Es decir, las 9 dimensiones, 3 en la cabeza, 3 en el torso, 3 hacia abajo, esas 3 partes del cuerpo, esas 9 dimensiones, esos chakras, tienen que estar armónicos para que haya un flujo de información entre los 144. Entonces, en tanto más armónico me encuentro yo, más comunicación voy a tener con los otros planos dimensionales. En tanto más desarmónico, más difícil. ¿Cómo me armonizo? Entonces, lo primero que tengo que saber o ver bien
es enfrentarme a cómo trato mi cuerpo físico. ¿Tiene lo que necesita siempre que necesita? ¿Tiene el alimento correspondiente? ¿Qué le doy de comer? ¿Cómo lo estoy nutriendo? ¿Sí? Hacerse esas preguntas. Y fíjense que yo puedo darles algunos consejos, pero no les quiero dar consejos de alimentación ni de nada por el estilo, básicamente porque cada cuerpo es único. ¿Sí? Entonces, por eso está muy mal hacer un plan generalizado de dieta para que el cuerpo se ilumine, porque no todos se iluminan igual, ¿sí? Porque no todos encuentran su armonización de la misma manera. Entonces yo les digo, coman hortalizas para anclar, por ejemplo, probablemente hay personas que la van a pasar muy mal comiendo hortalizas porque su sistema no está preparado para eso, ¿sí? Y su iluminación pasa por otro lado totalmente diferente. Entonces, eh, eh, se puede, perdón, se me apagó la computadora y no puedo leer más lo que me estaban poniendo. Entonces, se puede, eh, ¿cómo es? Eh, armonizar el cuerpo respetando y observando qué es lo que necesita cada parte del cuerpo, ¿sí? Por lo general, lo que les voy a recomendar es que traten todas las semanas de alimentarse de, eh, de alimentos que tengan todos los colores de los chakras, ¿sí? O sea, 7 colores básicos dentro de la alimentación. Eso va a nutrir eh, a cada una de sus partes. Y por otro lado, ¿qué pasó? Se me fue todo. Y por otro lado, eso es el cuerpo físico, cuerpo emocional. El cuerpo emocional necesita también una armonización, que es contemplar las emociones, si son mías, si vienen de otros, ver en el árbol genealógico, hacer constelación familiar para saber de dónde vienen las circunstancias emocionales que yo tengo, que yo vivo. Y también algo importante es, es que no bloquee ninguna emoción, ¿sí? Si siento dolor, siento angustia, siento pena, no creer que la única manera de ascender es estando feliz, ¿sí? Porque si creemos eso, entonces estamos bloqueando un montón de energías que nos son útiles para otras cosas, ¿no? Las energías bajas, vibracionalmente bajas, son las que nos ayudan a nosotros a generar gran cantidad de vibración y energía. Por lo tanto, no hay que bloquear eh, ni, ni ir en contra de ninguna emoción. ¿Sí? Permitir que todas fluyan, salgan, se liberen, eso va armonizando el cuerpo. Y no sé por qué, me acaba de cerrar todo y ahora no puedo leer nada de lo que estaba leyendo de sus preguntas. Eh, no sé qué pasó. La cuestión es eh, que y a nivel mental es analizar las creencias que tengo, ¿sí? Las creencias son lo que crean la realidad, los pensamientos son los que crean la realidad. Entonces es ver cuáles son mis creencias, analizar mis patrones de creencias familiares, culturales, ¿sí? Por la edad que tengo, cuáles son mis creencias del mundo y analizar si son propias, si las creé yo, si las crearon otros y yo las adapté, ¿sí? Entonces, cuando encuentro la coherencia entre hacer, sentir y pensar, lo que estoy haciendo es abrir todos los canales dentro de mi ser para tener una mejor comunicación con el yo superior y con todas las otras dimensiones. Denme un instante que voy a tratar de recuperar, que no sé por qué se cerró y no estoy pudiendo ver las preguntas.
Ya voy, ¿eh? ¿Dónde estoy? Esto, bueno, el sábado. Ujú. Ahí. Ahora sí. Había abierto el del 25, o sea, ya de la semana que viene. Ya estaba apurado. Por eso no pasaba nada. A ver, entonces. Uy, perdón. Se borraron todas las cosas porque, claro, se me cerró todo. Todas las preguntas que había anotado desde hace 5 minutos no están. Si las quieren volver a poner a partir de esta pregunta que dije, se dije sí, no tenían que ser estas. Em, a ver. El yo o el doble cuántico del que se habla sería nuestro yo superior. El yo o el doble cuántico del que se habla sería nuestro yo superior o uno más de esos seres que conforman los 144. La verdad, nunca escuché hablar específicamente del doble cuántico, a qué se refiere específicamente el doble cuántico. Yo no lo llamaría doble porque no parte exactamente de mí, y, ni, ni yo directamente de él, del otro ser. Si llaman al yo como yo superior, entonces sí que es un doble cuántico porque es un aspecto de mí que está en todos los planos dimensionales, que está conectado con los otros 144. Entonces, puede que sea que a lo que se refiere es a ese yo superior. Pero concretamente, hablando del yo, no sé a qué se refiere como doble cuántico. Si, si se refiere justamente al yo superior, entonces sí. Eh, Dice, asumiendo que no hay ni bien ni mal, ¿cómo afecta al proceso las virtudes más elevadas? Empatía, generosidad, frente a todas las más densas, odio, envidia. Perfecto. Relacionando esto dentro de la armonización del plan, para que haya ascensión, ¿sí? Odio, envidia, eh, son todas energías básicas que podemos interpretarlas como el abono del suelo, ¿sí? Es decir, energía que solo sirve como abono para el florecimiento de árboles que necesitan nutrientes. Entonces, no hay que verlo como una contra, no hay que verlo como el odio contra del amor, ¿sí? El odio es amor condensado, amor que no está que no está circulando, ¿sí? Entonces, es un amor muerto, básicamente. Por lo tanto, en el proceso, ¿sí? En el proceso, lo que yo tengo que tener en cuenta es que toda emoción negativa que está dentro de mi cuerpo es en realidad un abono energético para las virtudes elevadas, como está escrito acá, ¿sí? Entonces lo que tengo que ver es que la gran potencia energética que genera el odio, la envidia, el rencor, la frustración, es una gran potencia energética que cuando la logro elevar a la altura del corazón, hace que este chakra irradie con muchísima potencia amor, ¿sí? Pero eso sí lo hago conscientemente. Conscientemente es que cuando estoy sintiendo odio, lo siento en conciencia. Y sentir odio en conciencia es decir, estoy sintiendo todo esto porque mi cuerpo necesita transformarse, ¿sí? Hay que equiparar las emociones bajas o las virtudes bajas, ¿sí? Con la fiebre, ¿está? Con una enfermedad sutil como la fiebre, ¿sí? Entonces, bueno, que la fiebre es una reacción del cuerpo para transformarse, ¿sí? Porque hay algo que me está invadiendo. Entonces surge una emoción baja, del mismo modo que la fiebre surge para anunciarme de que algo me está invadiendo o algo está siendo dañino.
Entonces, la primera reacción es atacar, ¿sí? El cuerpo físico ataca, el cuerpo emocional también ataca, ¿sí? Es el sistema inmunológico. Entonces, cuando dejo de ver la fiebre como parte de la enfermedad y la veo como parte de la solución, entonces las emociones bajas se transforman en la energía para la transformación que luego me lleva a la sanación, ¿sí? Por eso no hay que verlo como dualidad, no hay que verlo como algo negativo, sino como una energía que me impulsa a esa transformación. Um, Pregunta, entonces, ¿el Nahual es uno de los 144 entidades? Por lo que alguna vez escuché el Nahual, podría decirse que sí. Exactamente. Jean-Pierre habla de múltiples dobles que viajan por tiempos imperceptibles. Exactamente, esos serían los 144. Cuando los 144 realizan todos los procesos y trascienden unificándose en 10, ¿quién trasciende? ¿Gan? Sí, Gan sería el que trasciende cuando los 144 están en unidad. Gan y los 144. O sea, Gan porque estamos hablando de mí. No es el mismo para ustedes, puede ser otro ser. ¿Sí? Gan es el mío, es mi centro. ¿No? Entonces, los otros 144 y yo, o sea, claro, los otros 143 y yo, o sea, los 144, trascendemos en conjunto, como una unidad, porque es el ser, ¿sí? No lo vean como seres separados, sino como si yo dijera, yo soy Gan y este es Matías, este es otro ser, este es otro ser, otro ser, otro ser, otro ser, otro ser. ¿Se entiende? O sea, todas las partes que me componen a mí son un ser que podríamos dividir en 144 partes, por ejemplo, ¿no? Entonces esas 144 partes me conforman a mí. Si cada una de estas partes ocupa su lugar, al trascender todas juntas, yo soy el que trasciende. ¿Está? Um, y seguimos siendo una expresión de GAN, obviamente, claro. En cuanto a la alimentación, ¿qué alimentos corresponden al color azul? Color azul, berenjena, supongo. Eh, no lo sé. Blueberries. ¿Cómo se dice blueberry? Arándanos, eso. Arándanos. Ahí lo vi. Sí, arándanos, sí. No saber no se me ocurre, pero tiene que haber más cosas que tengan color azul. Ok. Sé que había muchas otras preguntas, pero se borraron, no las puedo ver. Así que si las quieren pegar más abajo para... Me preguntan si puedo repetir el significado de Mahas Saham. La M, la M significa, eh, M significa portal. H, tiempo. S, espacio. Entonces, Mahas es aquel que atraviesa la puerta del tiempo y el espacio. Y del otro lado, Saham es los espacios que unifican los tiempos para atravesar la puerta hacia el reencuentro de nuevo con el ser. No sé por qué acá me parecen preguntas que acá no. ¿Cuál será la lógica de esto? A ver, permiso. Chats. ¿Me escuchan todavía? Espero que me estén escuchando. Voy a leer una pregunta que estaba por acá. ¿Cuál es la relación entre los 24 aspectos del ser y los 144? ¿Qué 24 aspectos del ser? No, ¿a qué se refieren con los 24 aspectos? ¿Cómo podemos identificar? Preguntan, ¿Gaia es un fractal de otro ser? Sí, es un fractal de otro ser, exactamente. De, por ejemplo,
otros planetas, otros sistemas solares. ¿Cómo podemos identificar en qué chakras tenemos bloqueos o en los que tenemos que trabajar? A ver si vuelvo para atrás. Ahí estoy. ¿Cómo identificar en qué chakras tenemos bloqueos? La forma en que podemos identificar estos bloqueos eh, es sabiendo primero qué significa cada uno de los chakras, a qué corresponde cada uno de los chakras. El fin de que viene, el 25, vamos a hablar de los chakras y las dimensiones, su relación, así que ahí vamos a especificar bien las temáticas de los chakras. Pero concretamente, cuando yo sé bien cómo funcionan mis chakras, sé a qué se corresponde cada uno de los chakras, lo que voy a saber es que en aquellos conflictos que tengo en mi vida, aquellas cosas que se repiten, dónde me enfermo, cuáles son mis problemas físicos, mis problemas emocionales, cuando empiezo a ver esto, voy a saber identificar dónde está. Si tengo un problema de relaciones con las otras personas, de no saberme comunicar, o tener un conflicto de un conflicto emocional constante con otras personas, obviamente que lo voy a tener aquí en el plexo solar, ¿sí? Porque es el punto de relaciones con los demás. Entonces, puede ser que sea una falta, si tengo un problema, por ejemplo, de azúcar en sangre por el páncreas, va a tener que ver con una falta de cariño, con una falta de amor, no trabajada. Ahí hay que irlo analizando, ¿no? Pero en función de saber qué significa cada chakra y qué trabaja cada chakra en cada parte del cuerpo, voy a poder identificar dónde están mis bloqueos a la hora de analizar un poco mi vida. O sea, yo no, perdón, sí, estoy aprendiendo el sistema. Que me dicen que lo que no estoy viendo yo son los mensajes que me mandan directamente a mí, al panelista. Si pueden mandarlo, escribir en el general, no sé cómo será lo del chat general o no lo entiendo, la verdad. Pero si seleccionan para escribir a todos y no solamente a mí, entonces voy a ver todos los mensajes, ¿sí? Porque si no tengo que ir pausando el teléfono y se traba la imagen, ¿sí? ¿Dónde estoy? Algo que se me repite mucho en la actualidad es el problema de la obesidad. ¿Qué chakra corresponde y qué trasfondo lleva? Bueno, la obesidad puede tener que ver con una mucha emoción no trabajada, mucha acumulación de emoción, está en relación al chakra plexo solar, ¿sí? Que es la acumulación de toda la información emocional dentro de los vínculos, ¿sí? Entonces tiene que ver con vínculos no sanados, también concretamente con el aspecto femenino, no trabajados, no liberar emoción, no soltar dependencias, ¿sí? Eh, eh, Tener miedo al cambio, ¿sí? Todo eso tiene que ver con el plexo solar. Pregunta, una pregunta del seminario pasado, bueno, de la parte del curso pasado, referente a los palíndromos. Veo constantemente este tipo de números. ¿Qué significado tienen? Lo expliqué hace un rato también, el tema de los números, que son sombras de las geometrías y forman parte del plan universal porque son códigos de construcción de realidades. Cuando el ser se va fragmentando y va creando diferentes realidades, se estructuran en geometría, ¿sí? Y esa geometría tiene su sombra o sus códigos, que son los números. Entonces, cuando yo veo ciertos números, es como un llamado de atención de que hay cierta geometría que se está tratando de integrar, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Eh, ¿Hay alguna relación entre el mapa de nacimiento y las 4 divisiones del ser? Es probable que dentro de lo que sería la carta astrológica o el diseño humano podamos identificar en qué aspecto
de las 4 divisiones me encuentro, ¿no? Si soy alguien que es creador, que está expresando, alguien que solamente está experimentando, la mayoría de la gente está experimentando, eh, eh, o quienes están integrando y quienes están trascendiendo, ¿sí? Eh, puede que, si no me equivoco, creo que en, en diseño humano también hay esas 4 divisiones y puede ser una forma de identificar, tal vez, eh, esa, a esas, eh, esos procesos del ser. Mm. Preguntan si estos 144, 72, 36 tienen un nombre que lo identifiquen. No, no tienen un nombre que lo identifique. Hay culturas que le ponen nombre, como los 72 nombres de Dios, por ejemplo, en el hebreo, pero no tienen en sí, nosotros en el pasado le poníamos letras, ¿sí? Son 36 consonantes en positivo y negativo. Pero no tienen un nombre, son simplemente una ubicación dentro del sistema. Mm, los nodos. Ah, esta era la pregunta. Al recorrer las 24 provincias, se integraron 24 provincias de Argentina el año pasado, se integraron 24 aspectos. ¿Cómo se relacionan con los 144? Los 24 aspectos tenían que ver dentro de un mismo ser, que es Argentina, un territorio en general, ¿sí? Entonces, Argentina como entidad también conforma parte de 144 aspectos que están a su alrededor o en otros planos dimensionales, por lo tanto son aspectos internos del ser, aspectos como, no sé, la voluntad, el amor, la sabiduría, son aspectos, por ejemplo, de un ser que se pueden estar trabajando o integrando. Eh, puede ser una persona... ¿Puede una persona estar viviendo en la última vida para trascender ya y ser el último de los fractales en hacerlo y vivir ajena en lo consciente a toda esta sabiduría? No. Es muy raro que alguien esté viviendo inconscientemente y esté a punto de integrar todo. Una persona que está en ese nivel es una persona que está totalmente en estado meditativo, en conexión constante con todos sus aspectos del ser. No es alguien que está trabajando en una oficina. Eso, eso está claro. Es alguien que está ya muy, muy trabajado y que es lo que uno podría considerar un sabio en la Tierra, alguien que no necesita de nada absolutamente y que ya está totalmente integrado a todo. Se notaría bastante una persona así. Por eso probablemente no la vean. Está tranquila y sola donde debe estar. Eh, no estoy viendo. Energética afecta solo. ¿La sanación energética afecta solo a mí o puede ayudar a todos los 143 aspectos? Ayuda a todos porque forma parte, toda sanación física, energética, emocional, mental que yo haga en mi vida, está sumando al proceso de integración de los 144, obviamente. Entonces, de cuando se hablaba en la Biblia de que se necesitan 144, bueno, 144.000 habla, porque en realidad habla de un código, no habla de una cantidad, sino de un código, de que se necesitan 144.000 iluminados para salvar el planeta. En realidad lo que se está hablando es de que se necesita que 144 seres estén alineados en el pasado, presente y futuro, en los 3 tiempos, 0, 0, 0, alineados en los 3 tiempos, aquí y ahora. Y eso no va por una persona nada más en la Tierra, va por todas las personas. Cuantas más personas estemos trabajando en comunicación con los 144 aspectos del ser, entonces vamos a estar colaborando con ese proceso de
transformación planetaria. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ok. Las personas catalizadoras, digamos, ¿serían las que les toca hacer integración? ¿A qué se referiría persona catalizadora? No sé exactamente a qué te estás refiriendo. Un alma vieja, ¿qué significa para los 144? Eso es lo que me dijeron que soy. Un alma vieja es alguien que ha experimentado muchísimo, muchas vidas, muchas realidades, y que tiene demasiadas experiencias vividas, ¿sí? Entonces, ¿qué aporta a los 144? Es un alma vieja, mucha experiencia, mucho conocimiento, y que ayuda a integrar otras realidades. Entonces, le estarías entregando mucha información. ¿Tiene alguna relación la edad del cuerpo en esta vida con la vivencia de las dimensiones o la manera en que enfrentamos la experiencia dentro de las dimensiones? No, realmente no tiene que ver la edad física en esta vida con la manera en que enfrentamos otras dimensiones. Hay niños que se pueden conectar mucho más fácil con esos planos que un adulto, incluso un adulto con conciencia espiritual. Bueno, a ver. Me preguntan, cuando hablas de ser, ¿es el espíritu? Siempre que hablo del ser, hablo de la integración entre cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Ya sea de muchos almas o muchos cuerpos, o de un solo cuerpo y un solo alma. Ok, entonces, para tener en cuenta, dentro de lo que es el plan universal, el plan cósmico universal, estos 4 niveles que estamos viviendo en todas las dimensiones forman ya parte de ese plan. Como estamos condicionados por las cosas que otros seres en otras dimensiones que forman parte de nuestro egregor realizan y por lo tanto nos condicionan, igual que nosotros cuando actuamos condicionamos a ellos, a esto es a lo que solemos llamarle destino. Destino es como realidades o situaciones, circunstancias que generan los seres de otras dimensiones, eh, son los que a veces determinan lo que nos pasa aquí. Lo que llamamos coincidencia de una forma bastante burda, porque en realidad son causalidades, ¿sí? Es ese efecto dominó de lo que otro ser ha hecho que desencadena realidades en esta dimensión. Tiene que ver también, a esto se le suma el diseño que hemos elegido astrológico. Ahí está parte de nuestro plan trazado, que también fue parte de la elección de mí mismo en otra dimensión. Entonces, la elección que tomó mi ser de sexta dimensión de nacer en tal lugar específico fue un efecto dominó para mi realidad hoy. Por eso estamos determinados por nosotros mismos, no por seres externos, sino por nosotros mismos en diferentes dimensiones. Por eso, en el fin de semana que viene, el 25, vamos a hablar concretamente de las dimensiones. ¿Qué pasa en cada una? ¿Cómo se estructuran? Los 36 niveles en los cuales se experimenta todo este ser, ¿sí? Lo importante de hoy es que tengamos en cuenta de que no existe un plan cósmico, que el plan cósmico es justamente la construcción del plan, ¿sí? Es una planificación geométrica de una arquitectura del ser. Ese es el plan, es construir de la mejor manera a ese ser. Por eso en la antigüedad también se le conocía a Dios o a esa mente como el gran arquitecto, algo que mantuvieron los masones durante mucho tiempo como el gran arquitecto, pero que bueno, luego pasó lo que pasó y ya la masonería no es lo que era, ¿no? Entonces, porque era el planificador. Por eso, para los egipcios, para Medio Oriente, uno de los conceptos fundamentales era el escriba y el arquitecto.
que eran los que construían las realidades, ¿sí? Por eso eran equivalentes a dioses en la tierra para ellos, porque construían y gestaban realidades. Entonces, como decía, el plan cósmico universal tiene como fundamento que todos somos seres eh, todos somos seres que partimos de un único ser y que estamos viviendo procesos que llamamos construcción del plan. Una vez que estamos a nivel del plan galáctico y el plan terrestre, ya estamos condicionados por lo que hemos creado en las 9 dimensiones y por lo tanto hay un plan más estructurado. El plan galáctico, vuelvo a repetir, es el plan que determina que todo lo que se ha expandido tiene que volver a contraerse. Por lo tanto, todas las especies que viven en diferentes líneas de tiempo tienen que encontrar una única línea de tiempo donde integrarse. El plan terrestre es buscar esa integración, ser semilla o granero de la galaxia, donde podamos sembrar los aspectos de diferentes tiempos de otros mundos y construir herramientas sociales capaces de ayudarnos a ver todas las perspectivas y acceder a la multidimensionalidad a través de la capacidad de crear realidades. Tenemos el objetivo de ser creadores de realidades. Y por eso el plan terrestre del Atertumti gestionaba caminos iniciáticos para que los caminos iniciáticos preparasen a la gente para ser justamente creadores, alquimistas de realidades desde los planos sutiles a los planos físicos, a los planos físicos. Esta parte, luego escúchensela, anótensela de la forma que ustedes lo sientan, porque es básicamente el resumen de esos planes, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cómo sabemos en cuál de los 4 aspectos estamos? Es muy difícil saber eso. Yo tampoco me pondría a buscarlo, ¿sí? Lo importante es saber que formamos parte de una entidad, de un ser. No voy a hacer mejor mi trabajo por saber en cuál estoy. Justamente, puede que no haga bien mi trabajo por saber en cuál estoy. Porque hay que recordar que el universo no tiene objetivo, sino que el universo tiene como propósito su autoexperimentación. Por lo tanto, si un ser sabe ya cuál es su final, entonces va a hacer todo lo posible porque se dé eso y porque haga eso. En cambio, cuando me manejo desde aquí, desde la resonancia, entonces no le pongo mente y puedo experimentar y sobre todo algo fundamental para el universo, emocionarme cuando pasen las cosas. Eso es fundamental para el universo, poder emocionarse, porque la emoción es la que carga con la información. Si yo no me emociono, no me sorprendo como un niño cuando pasan las cosas, no se genera el registro, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental que olvidemos y que disfrutemos de encontrar el proceso en el que estamos. No buscarlo, no disfrutar de encontrarlo, no de buscarlo. Justamente dicen, sé que no tengo por qué preocuparme por cumplir ningún plan en la Tierra, pero igual siento que me falta hacer. ¿Cómo puedes ayudar con eso? Como dije, todos tenemos un plan, todos tenemos algo que hacer, pero lo primordial y principal es hacerlo con nosotros mismos. Antes que hacer cualquier plan externo, tengo que hacer mi plan interno. Yo, por ejemplo, que suelo ponerme siempre de ejemplo, tengo una tarea planetaria, tengo que ir a los nodos de la Tierra, es algo que me quedó para mí, eh, algo que realizar, ¿no? Eh, y que lo tengo que hacer porque me lo debo a mí y lo debo a todos ustedes también, históricamente. Eh, pero eh, sin embargo, no, una de las cosas fundamentales que tengo que hacer es trabajarme a mí mismo. O sea, si yo no me enfrento a mis dramas, a mis males, a mis emociones, a mis conflictos personales, si no los analizo como parte del crecimiento que me permite poder hacer eso con mejor estabilidad interna,
si no atravieso por todos esos procesos, no voy a ser útil cuando haya que ir a los nodos. Entonces lo fundamental primero es ocuparse de uno mismo, ¿sí? Saber cuál es mi rol dentro de esto. Y ahí voy descubriendo de lo que soy capaz y de lo que me toca. Pero sobre todo, primero, analizarme a mí, en mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, qué es lo que necesitan, qué es lo que tengo que resolver en mi propio plano. Puede ser que un alma se fractalice y haga 2 maestrías. O sea, me dijeron que mi alma era vieja, venía de Andrómeda, cuando bajó a la 6ª dimensión, se dividió en 5, hizo lo mismo y así que baja a doble maestría. Y ahora en la 3ª se tiene que unificar todo. ¿Esto puede ser que el alma traiga doble maestría? La maestría puede ser en muchas cosas, ¿sí? O sea, uno puede ser maestro en, en 4ª dimensión, maestro de, no sé, no se me ocurre nada, pero puede tener una maestría en un aspecto, en el amor, por ejemplo, y no tener maestría en sabiduría, ¿no? O sea, eso es relativo. Entonces, puede ser que un mismo ser se separe para poder vivir la maestría del amor, la maestría de la sabiduría, la maestría de la voluntad. Se puede fractalizar para eso, claramente. Los 144 aspectos del ser me confunden, dice. ¿Cómo integrarlos si no entiendo qué son? En abstracto lo entiendo, pero no en el cómo aplicarlo. Básicamente, a lo que estoy hablando de estos 144, es como decir, por ejemplo, les estoy diciendo, nosotros, como yo, como Matías, soy el producto, mi personalidad es el producto de una conjunción estelar y astrológica de la tarde del 4 de agosto de 1987. ¿Sí? Yo soy ese producto de Leo sobre mi cabeza, de la constelación de Leo sobre mi cabeza, de Capricornio ascendiendo, de la Luna en Sagitario, ¿sí? Eso es mi creación de quién soy. Lo cual no significa, sabiendo más o menos que soy la conjunción de todos esos patrones, no significa que tenga que saber astrología, que tenga que saber mi carta natal, eh, ni que tenga que viajar a Júpiter para entenderme a mí, ¿sí? O sea, cuando estoy hablando de esto, es lo mismo que decir las constelaciones nos condicionan cuando nacemos, ¿sí? Pero saber que hay 144 aspectos del ser, lo que nos ayuda a entender también es que no es que estamos solos como entidades. Lo fundamental de entender de esto es que es un ser que está viviendo un montón de procesos y que yo me tengo que ocupar de uno de esos procesos, ¿sí? O sea, no tengo que integrar a los otros 143. Lo que tengo que hacer es ocuparme del mío, ¿sí? Lo importante es saber que hay 143 más, es saber que yo conformo parte de una entidad que me condiciona a mí desde otros niveles dimensionales, ¿sí? Y que todos los que llamo ángeles, maestros, guías, que están directamente relacionados a mí, son yo mismo en otros planos dimensionales. Entonces, esto lo que nos ayuda es a unificar y a entender la unidad, ¿sí? De que no es que hay maestros, guías y son todas cosas separadas, sino que todos conforman parte de una misma entidad. Básicamente, eso es la razón por la cual estaba explicando esto. Entonces, ¿es un hecho que el planeta necesita de cada uno de nosotros trabajando internamente en su evolución individual para la evolución planetaria? Sí, o sea, un bosque se compone de árboles. Si cada árbol no hace lo que tiene que hacer, no hay bosque, ¿sí? Y por lo tanto no hay oxígeno y nos morimos todos. O sea que nosotros como humanos nos tenemos que ocupar de nosotros para crear sociedad y esa sociedad se va a ocupar del planeta. Pero la sociedad se va a ocupar del planeta si los ciudadanos se ocupan de sí mismos, ¿sí? Si un ciudadano no es equilibrado en sí mismo,
cómo la sociedad va a dar oxígeno, cómo va a brindar recursos para que haya armonía si los ciudadanos no están en armonía. Un bosque da oxígeno porque cada árbol sabe qué tiene que hacer. Por eso es importante que que sepamos de que no hay que echarle la culpa al político o echarle la culpa al economista. El economista y el político es un resultado natural de una sociedad enferma que no sabe autorreferenciarse, ¿sí? Entonces no podemos echarle la culpa a alguien de que las cosas están mal porque hay un político que las hace mal. Siempre, cualquier político que elijamos sea el mejor del mundo, lo va a hacer mal, porque va a hacer lo que por resonancia somos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta de que cualquier proceso que hagamos nosotros interno es el que ayuda al nivel social, ¿sí? Y ese es el ejemplo. Un bosque da oxígeno porque cada árbol sabe qué tiene que hacer. No delega en un árbol político. Entonces, dice, no es como se dice que el planeta va a sobrevivir y aunque nosotros nos destruyamos como especie, nosotros somos una especie más dentro de esto. Si nosotros nos destruimos y no existimos más como especie humana, la Tierra se va a adaptar y va a buscar otra especie que lo haga. Las ballenas, los delfines, los cetáceos seguramente. Buscará otros homínidos, los pulpos, no lo sé. Algún ser inteligente va a seguir nuestro legado si nosotros no podemos. La Tierra lo único que va a hacer es volver a vivir otro ciclo. La cuestión es, si nosotros ya existimos y somos las neuronas conscientes del planeta, ¿por qué retrasar el proceso? ¿Por qué volver atrás millones de años para seguir o empezar de cero otra vez? ¿Sí? Entonces, haciéndonos responsables nosotros, ayudamos al planeta. Pero si nos tenemos que ir del planeta, el planeta va a buscar sus maneras para crear una nueva humanidad que no sea humana. Pregunta entonces, ¿la lectura astrológica nos permite entonces saber qué debemos trabajar, enfrentar en esta tercera dimensión, al igual que nuestras herramientas para hacer este proceso más consciente y armónico? Sí, nos ayuda porque básicamente es el mapa de ruta, es nuestro plan. Justamente hablando de Atertumti, el cielo en la tierra, nosotros somos ese cielo en la tierra. Cada uno de nosotros somos el resultado de estrellas, ¿sí? A nivel cuántico o a nivel biológico, somos el resultado del polvo de estrellas. O sea, nosotros venimos del cielo a la tierra. Y astrológicamente nos condiciona por magnetismo, ¿cómo se llama esto? Por gravedad, por lo que sea, nos afectan la composición en que se sostienen todas las estrellas, los planetas en relación a la Tierra, y eso nos condiciona, y por condicionarnos somos el resultado en la Tierra del cielo. ¿Sí? Entonces es parte del plan. Por eso mismo cuando vemos nuestra carta astrológica podemos entender también nuestro plan, nuestro propio plan que hemos nosotros mismos trazado. Por eso es importante para esto. El tarot y los oráculos no son en sí como el plan, sino que son simplemente herramientas que me permiten desde la materia interpretar la onda vibracional en la que estoy. Si la onda vibracional es muy densa, probablemente todos los oráculos que use me van a mostrar respuestas densas, ¿sí? Entonces no lo tomaría yo como, los oráculos no los tomaría como algo neutral, sino que los tomaría como una forma de leer mi estado, ¿sí? Básicamente, no como algo neutral. Los seres que son guardianes de sitios sagrados, como los templos de Egipto, como los de Komombo, por ejemplo, ¿son fractales? Sí, todos son fractales de chakras de la Tierra, de entidades de otras dimensiones, etc. ¿Tiene un sentido práctico tener tantos detalles sobre esta cifra 144? Un, un sentido práctico. Un sentido práctico es que, por ejemplo,
cuando voy a tomar una decisión en mi vida, cualquier decisión que sea, si yo, si yo, mm, si yo le doy un lugar físico al anclaje de la información de las otras partes de mí, eh, voy a tener mayor potencia para poder hacerlo, ¿sí? O sea, porque voy a tener la energía de mi egregor y no solo mía. Entonces, si yo digo, tengo que hacer este viaje o este proyecto, si yo me lanzo solo a esto, eh, voy a necesitar de mi propia energía, solo. Pero si digo, esto es para todos, para mi ser, no solamente para mi personalidad, sino para mi ser, entonces lo que puedo hacer prácticamente es buscar piedritas que me gusten, juntar piedritas en un río, lo que sea, que sean chiquititas, juntar esas 143 piedritas, diría, ¿no? O 9 más grandes para reflejar las dimensiones, dependiendo de lo que uno quiera hacer y cuántas piedras quiera llevar. Eh, Pueden buscar un lugar como un altar donde poner en círculos todas esas piedras y entonces cuando vayan a hablar sobre su proyecto o a conectarse con su proyecto, lo explican a las 143 partes de ustedes. Esto básicamente sería como si su riñón tuviera que hacer un trabajo específico y le están diciendo, su riñón está hablando con todas las partes del cuerpo, con cada órgano, con los pulmones, con el corazón, con los ojos, para informarles de que voy a estar procesando eh, esta emoción no trabajada del ser, ¿sí? Entonces, voy a estar trabajando esto. Por favor, sosténganme porque no sé si voy a poder hacerlo solo, ¿sí? Entonces, me siento, converso con esas otras 143 partes de mí, les explico lo positivo que les puede llegar a traer que yo logre eso, y cuando hablo con esas otras 144, me abro en una pequeña meditación a recibir la energía y el apoyo y sustento de esos otros planos del ser. Entonces es como hablar con mi propio cuerpo, es como hablar pero con, no yo que soy solo un dedo, ¿qué hago solo con el dedo si no tengo la fuerza de todo el cuerpo? ¿Sí? Cuando aprendamos a comunicarnos eh, conscientemente con esas otras 143 partes de mí, lo que hago es tener mucha potencia para generar mucha capacidad que de otra forma no podría por mí mismo, ¿no? Entonces es como tomar la energía del todo. Um, Preguntan, si nosotros nos extinguimos como humanos, ¿qué pasa con nuestras almas? ¿Siguen existiendo? Sí, las almas siguen existiendo, se modifican y se transforman en otras cosas. Eh, Sí, preguntan o dicen, por eso es imposible morir, porque siempre estamos pasando o ayudándonos en otros planos. Exacto. En realidad, por ejemplo, para los antiguos siempre se nos decía, la muerte es algo inevitable, ¿no? Entonces, en lugar de negarla, hay que aceptarla, porque la muerte es simplemente pasar por otra puerta hacia mí mismo, ¿sí? Entonces, nunca realmente uno muere o se extingue, sino que simplemente se transforma. Por lo tanto, por eso en la antigüedad no se temía la muerte y se hablaba de la muerte desde muy chiquititos para que lo vean como un regalo de la existencia, ¿no? Como diciendo, esto es un paso y al morir va a haber un montón de cosas más que hay que hacer. Entonces nadie veía el morir como algo que había que evitar, ¿no? Sino que había que tratar de llevarse la mayor cantidad de experiencia. Por eso la gente decía, prefiero morir de viejo, porque hay que tratar de llevarse del otro lado la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿sí? Mm, ¿Dónde estoy? Ahí se me-
Antiguamente tenían templos para ayudar a las personas en su camino evolutivo en una misma vida. ¿Qué templos tenemos actualmente para ayudar a las personas? Hoy ya templos, la verdad es que por cómo estamos siendo ahora y por la era de Acuario en la que estamos entrando a partir de ahora, yo diría que los mejores templos a los que nos podemos referenciar es a los internos. El templo que tenemos es el cuerpo físico. Sin embargo, todavía tenemos en nuestro registro el hecho de peregrinar, ir a algún lugar y sentir los lugares. Entonces yo lo que haría es, si sienten esto, es volver a recorrer caminos iniciáticos que ya hayan realizado en otras vidas, ¿no? Caminos a través de los círculos de piedra en Inglaterra, en Escocia, los caminos por México, los caminos en Egipto, los caminos del Medio Oriente, de la India, eh, realizar los caminos espirituales como el Camino de Santiago, ¿sí? Todos esos caminos nos conectan con los templos, eh, no importa que sean templos paganos, templos egipcios, templos a otras divinidades, templos cristianos, templos musulmanes, da igual el templo que sea, lo importante es el camino, llegar hasta el lugar, y cuando llego al lugar, más allá de la religión, más allá de la intención, es encontrarme conmigo desde una perspectiva diferente en ese lugar, ¿sí? Por eso nunca, da igual, yo por ejemplo, yo he ido a muchísimas iglesias, a varias sinagogas, mezquitas, templos budistas. ¿Por qué? Porque en la búsqueda de uno mismo, llegar a esos lugares te hace verte desde otro punto de vista. No es por la religión, es porque el camino despierta en las células las memorias de todos los que hicieron caminos antes y por lo tanto despierta la memoria de eso. Así que hoy no hay templos específicos de este nuevo tiempo más que los propios internos, pero a veces para despertar los propios internos está bueno realizar los caminos que ya se han realizado en otros tiempos. Uh, por eso también hemos ido tantas veces a Egipto y seguiremos yendo, obviamente, porque más allá de que obviamente no es un viaje que todo el mundo pueda cubrirse, porque realmente lo que hacemos en Egipto es prácticamente no, literalmente alquilamos todos los templos, eso es muy caro, entonces por eso tiene un precio bastante alto todo lo que hacemos en Egipto, eh, porque hay que pagarle al Estado y a las empresas y todos que administran todo eso, pero sin embargo es uno de los caminos todavía más literales que existen, ¿sí? O sea, no existe un camino tan literal como el de Egipto para hacer un proceso iniciático. Entonces, por eso básicamente se va siempre ahí, porque es el que todavía sigue más en pie, ¿no? Entonces, siguiendo con la trascendencia de GAN y sus 144. Bueno, me tomaron de ejemplo a mí, pero les recuerdo que GAN no es único, hay un montón de seres, ¿sí? ¿Podés dar un ejemplo de en qué se transforman o si ya no necesitan volver al proceso de expresión, experimentación, integración, trascendencia en la materia? La verdad, no tuve la experiencia de eso, porque obviamente si estoy acá es porque todavía no trascendimos como grupo, em, pero la verdad es que luego se fractaliza, o sea, el espíritu se fractaliza en una nueva realidad, en otros planos dimensionales mm, que ya se llaman 11, 12 y 13. Eh, pero pero el proceso siempre sigue siendo exactamente el mismo. Esto es como decir las 7 leyes universales. Son 7 leyes que también las vamos a hablar si no me equivoco, vamos a hablar también el 25, la semana que viene, pero son procesos que se replican más allá del universo en el que estés. Todo proceso universal o toda experiencia universal inevitablemente tiene un proceso, y ese proceso es me expreso, me experimento, me integro y me trasciendo. No hay no hay otro proceso en el medio, no hay otra forma de hacerlo. La,
la única forma el único otro proceso que es dual, ¿no? Es la de la contemplación por reflejo, ¿sí? En lugar de expresarme, me observo en todas mis probabilidades y conscientemente las integro eh, sin tener que pasar por la experimentación. Eh, es otra forma, o sea, se llama expresión o reflexión, reflexión sería, no, perdón, reflexión, porque es como un reflejo, pero que vuelve a sí mismo a integrarse. Pero la integración inevitablemente tiene que aparecer. Si por más que nos trabajemos seguimos estancados en esta vida, en un proceso que no logramos activar, y suponemos que estamos siendo afectados por otro fractal despistado. ¿Qué podemos hacer para reactivarlo? Obviamente que si estamos estancados en esta vida, se termina esta vida, vamos a volver nuevamente en otro momento. Lo que podemos hacer para movilizar o reactivar este proceso es justamente pedir en sueños, antes de dormir, cuando uno se está acostando para dormir, antes de que el alma se expanda fuera del cuerpo, es irse con el pensamiento de recibir la respuesta de cómo comunicar al otro o qué es lo que está pasando que estoy estancado, ¿sí? Al principio puede costar, pero vayan haciendo todas las noches esa pregunta de qué es lo que pasa, por qué estoy estancado, y entonces sus otros niveles, los que están más despiertos, van a pasarle la información a través de sueños, así que anoten sus sueños después para poder analizar, porque de primera no se entienden muy bien, pero después cuando empezamos a analizarlo con los días, con el paso de los días, se puede entender dónde está la traba o si está en otro plano, o si soy yo mismo, o lo que sea. Como dije, no hay prisa, pero hay momentos cúlmines, ¿sí? O sea, después del momento cúlmine, si no se logró hacer, y bueno, se repite todo el proceso de nuevo, pero no significa que no se puede volver a hacer, ¿sí? Siempre se puede volver a hacer, siempre se puede seguir experimentando, viviendo nuevos ciclos, eso es constante. Sin embargo, sí que hay momentos, ¿no? Obviamente, creo que ya lo expliqué una vez, cuando se hizo de noche, no se pueden hacer cosas de día. Ya está, se terminó el día. ¿Sí? Entonces tengo que esperar inevitablemente hasta que amanezca si quiero hacer algo con el sol, porque el sol se fue durante 12 horas, por ejemplo, ¿no? Si estamos muy equilibrados. En realidad, 8 horas. Sí, 12. 12 horas, el momento perfecto. Eh, no hay sol, por lo tanto, no puedo forzar la situación, pero puedo volver a hacerlo en el día siguiente. Entonces, por eso no hay prisa, pero hay momentos que marcan fines y comienzos. Algo que me preocupa mucho es la desaparición de muchas especies animales a causa del ser humano. Esto hace que la vida en la Tierra retroceda su evolución. ¿Cómo calza todo esto en nuestro proceso? ¿Por qué la importancia de tener este proceso de destrucción? En la existencia de la Tierra siempre hubo extinción de especies. Obviamente que nosotros estamos acelerando ese proceso, estamos acelerando este proceso de destrucción por nuestra inconsciencia en relación al medio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la evolución siempre se encarga de sacar especies y dejar las que son necesarias. Siempre que la Tierra considere que algo es necesario, va a hacer todo para darle las herramientas para su adaptación, ¿sí? Si no se logra adaptar al cambio, es porque incluso para la Tierra tampoco hace mucha diferencia ese ser, ¿sí? Sin embargo, nosotros
sí que estamos acelerando ese proceso, pero también también lo aceleró la Tierra hace 15.000 años atrás. Con la última glaciación también muchísimas especies se murieron, y no fue por el humano, fue por la naturaleza misma, que extinguió muy rápidamente muchos animales. La naturaleza se encarga siempre de buscar una forma de equilibrar la balanza de la cantidad de seres que hay en el planeta. Y inevitablemente también se va a ocupar de nosotros en algún momento, porque estamos siendo más de los que deberíamos ser. Pero siempre hay que tomarlo como un proceso de readaptación, ¿sí? O sea, no como de destrucción. La destrucción siempre es creación, ¿sí? La destrucción siempre implica una forma diferente de adaptarse. Siempre se busca una forma más armónica, nunca más desarmónica, ¿sí? Cuando algo es demasiado desarmónico, inevitablemente va a destruirse a sí mismo para dar lugar a un proceso armónico. Por lo tanto, no hay que centrarse. Si nosotros somos seres creadores y estamos trabajando para ser seres creadores, no centren su pensamiento en la destrucción, porque eso hace que cuando proyectemos realidades diferentes desde la sexta dimensión y traigamos el cielo a la tierra, que es nuestro plan de vida constante, cuando hagamos este trabajo, si yo no soy consciente de lo positivo que va a venir y solo soy consciente de lo negativo que es ahora, entonces solo estoy nutriendo realidades negativas de destrucción, ¿sí? Por eso, cuando vean se están talando árboles, no piensen en se están talando árboles, vayan y planten árboles, ¿sí? Eh, como gente, por ejemplo, que conozco de personas que se quejan de por qué financian más una cosa y no le dan a los pobres. La pregunta es, ¿yo le doy a los pobres? ¿Yo estoy entregándole algo? ¿Sí? Entonces, siempre piensen en qué puedo hacer. Si estoy haciendo algo práctico y útil, en lugar de pensar en lo que está pasando, ¿sí? Siempre hay que pensar en la transformación de eso en algo positivo y poner manos a la obra en esa transformación. Si no, siempre nos quedamos en el mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas está en otro plano dimensional, no en este. Entonces, si siempre pensamos en lo negativo, en el plano dimensional de lo negativo, de las ideas, va a estar siempre en negativo, y por lo tanto, cuando descendamos el cielo a la tierra, solo vamos a descender vibraciones negativas, ¿sí? Por eso, yo, más allá de que sé que todo lo que pasa es cierto, de que que hay control de los sistemas económicos, que la política es todo una tapadera para otra cosa, que hay chemtrail, que hay reptilianos por ahí dando vueltas y quedan dos o tres por ahí, eh, que los Illuminati armaron todo un sistema de control planetario, bla, bla. Sí, claro que está pasando todo eso, la contaminación, las muertes, esto, la guerra, etcétera. Pero si yo solo me concentro en eso, estoy nutriendo desde sexta dimensión esa realidad, ¿sí? Entonces, nuestro plan es traer el cielo a la tierra, nuestro plan es descender vibraciones altas a esta materia. Entonces nosotros tenemos que vibrar altos, más que esa realidad, para poder traer posibilidades de construcción de algo nuevo y no pensamientos de destrucción de lo que hay, ¿sí? Eh, Los 144 pueden ser cosas, además de humanos, por ejemplo, árboles y animales. Sí, pueden ser árboles, animales, minerales también. Pueden ser varias cosas. Voy a chequear acá porque veo que hay preguntas que acá no me aparecen y me parece que algunas eran interesantes, pero pasan muy rápido. Así que seguramente ahora no me están viendo quieto. Eh, las situaciones de violencia, malestar que vivimos en lo diario que nos superan, ¿cómo se transforma o se trasciende? Bueno, es lo que acabo de explicar recién. Eh, Cuando luchas en los sueños con seres oscuros, ¿estás trabajando tu oscuridad? ¿Puedes trascender de esta forma aspectos de tu vida? Sí, porque estás trabajando literalmente con planos dimensionales donde está tu propia oscuridad. Entonces, eh,
es positivo. Es positivo porque tu cuerpo se está preparando para trabajarse a sí mismo. ¿En qué etapa dirías tú, Matías, que te encuentras? Si hablas de los cuatro pasos, yo me encuentro entre la experimentación y la integración. Y en la experimentación porque entre uno de esos dos. En la experimentación digo porque yo estoy aprendiendo muchas cosas de esta tierra, sobre emociones, sobre la 3D, sobre cómo sobrevivir en este planeta, sobre las relaciones humanas. Yo estoy experimentando. Y es más, debido a todo lo que me pasó, a todo lo que me acuerdo, a todo lo que me pasó en mi adolescencia, no pude vivir la adolescencia. Básicamente, tuve una adolescencia bastante rara y dolorosa en ese sentido, por más que tuve mucho apoyo y me ayudaron muchísimo. Internamente no pude vivir plenamente lo que sería mi adolescencia, y entonces la estoy viviendo ahora. Básicamente estoy aprendiendo ahora a hacer cosas que no pude hacer en la adolescencia, y por lo tanto yo me considero que soy parte de la experimentación, que soy parte de el ser que está a disposición de vivir la mayor cantidad de cosas posibles, eh, para poner a disposición mi experiencia a aquellos seres que están integrando y trascendiendo el sistema. Básicamente, eh, así me creo. Um, a ver, leo otras cosas. Ah, no, no, ya lo había leído todo. Aquí está. Bueno, nada, eso creo que es lo que había dicho, ¿no? Sí, experimentación. Interpreto que ahí estoy. Bueno, entonces, de esto que venimos hablando de este proceso de expresión, experimentación, integración y trascendencia, fíjense que son cuatro pilares, que son los cuatro pilares eh, de un, son los cuatro pilares de un templo, ¿sí? Esos cuatro pilares del templo son mi propio templo. Por eso a lo mejor ayudaría físicamente, para que no sea tan abstracto, buscar cuatro objetos que nos representen a esos cuatro estamentos, cuatro fundamentos, ¿sí? E ir pasando y ponerlos como nuestro propio templo interno. Por ejemplo, expresión es igual a decir agua, al elemento agua, ¿sí? O sea que tengan en cuenta que expresión es el elemento agua, por lo tanto podemos utilizar el agua como un referente físico del proceso de experimentación. De experimentación es la tierra, por lo tanto tierra, una planta, arena, algo mineral, es lo que va a reflejar el proceso de experimentación a nivel físico. Integración es el proceso, eh, el proceso de integración es el fuego, ¿sí? Que es el que consume toda la realidad para volverlas cenizas, está para volverlo a un estado original. Entonces la integración es el estado de fuego, ¿sí? Cuando enciendo mi luz y le doy claridad a todo y lo vuelvo todo a un mismo estado. Y trascendencia es el aire, que es el que eh, el que libera y el que lleva más allá a otros lugares que no puedo observar, no puedo ver, eh, que es libre de mi control, ¿sí? Entonces, por ejemplo, utilizar los cuatro elementos como materialización de estos cuatro pasos, ¿sí? Es una forma de colocarme a mí dentro de un templo, dentro de una estructura física, donde puedo hacer la revisión de mi estadio vibracional, de mi estadio de ser, cómo estoy, cómo me siento, ¿sí?
Eh, eh, esto lo decía por esto de la construcción del templo, de mi propio templo, ¿sí? Entonces, utilizando esos cuatro elementos, podemos darle un margen físico al proceso del plan universal y tratar de meditar dentro, de encontrarme dentro de ese plan a mí mismo. Am, las 9 dimensiones o niveles del ser las desarrollamos en orden, de la 1 a la 9 como un símil de aprendizaje de la escuela a la universidad. No, no funciona así. Funciona muy diferente, funciona muy extraña y aleatoriamente. Pero de las dimensiones vamos a hablar el sábado 25, el sábado que viene, ¿sí? Ahí nos vamos a centrar dimensión por dimensión y cómo funcionan y cómo se entrelazan con nuestro sistema de chakras, para trabajarlas en relación a lo que hablamos recién del ser, ¿sí? En tanto yo trabaje mis chakras, estoy trabajando las dimensiones y por lo tanto me comunico con el otro ser en armonía. Así que de eso vamos a hablar después. Voy a ver acá que haya otras preguntas. Um, ¿Qué tan importantes son los sueños? ¿Realmente son realidades alternas? No son realidades alternas, sino que son expresiones de esta realidad. Los sueños son un conjunto de datos que nos ayudan a interpretar de mejor manera las realidades, ¿sí? O sea, de mejor manera. Tratar de interpretar lo que sería el subconsciente y el inconsciente, que de otra manera no se puede. Mm, todos los panelistas. Si queremos ser Arsayan, ¿podemos empezar a aprendernos las letras del Sayontu? Um, Esto es algo que voy a explicar también, ¿sí? Probablemente no dentro de este curso, porque este curso la intención es que vayamos resolviendo temas más globales que a alguno puede que no le interese tener en cuenta lo del idioma, eh, pero sí que voy a abrir un espacio en otro momento para, para hablar concretamente del idioma, del sayónico y o sea, del sayónico, de las cuatro llaves, del Sayukot, ¿sí? Que era la herramienta para leer el Sayontu, ¿sí? Y probablemente dentro de ese curso que haga en relación a eso específicamente, al Sayukot, al Sayontu y demás, enseñaré cosas del idioma, ¿sí? Probablemente también vaya con eso, pero bueno, no todo el mundo le interesa saber un idioma muerto que no se usa más y que probablemente lo utilicemos solamente para trabajarnos energéticamente, ¿sí? Hay otras formas que aprender un idioma complejo, pero bueno, sí que a algunos les interesa y probablemente hagamos algo, pero no dentro de este curso que estamos haciendo de responder y aclarar temáticas específicas. A ver. Mm, Siguen preguntando, no me quedó claro lo del egregor. Si puedo aclarar. Un egregor lo podemos interpretar como si fuera una entidad. Y una entidad se puede interpretar como una empresa, ¿sí? Una empresa es una empresa es como si fuera un lugar donde hay diferentes espacios, donde hay trabajadores en cada espacio, ¿sí? Entonces un egregor es esa entidad. Por ejemplo, no sé, como decir Google, ¿no? Entonces Google es un egregor y dentro hay diferentes áreas de trabajo de Google, ¿no? Como Google Maps, Google Plus, Google no sé qué, y dentro de eso hay gente trabajando. Entonces un egregor es un grupo de seres o entidades que van a estar en contacto, en conexión entre todas, porque están dentro de una misma entidad, ¿sí? Conforman una misma entidad, pero cada uno es
único dentro de ellos. ¿Sí? Preguntan, si otras razas pusieron sus semillas en la Tierra, ¿nosotros los humanos somos una mezcla de ellos? ¿Podemos tener más características de cierta raza que de otra? Normalmente nosotros somos mm, directamente eh, eh, somos directamente un producto arturiano. Por lo tanto, dentro de la evolución de los homínidos de aquí de la Tierra, nosotros también somos, eh, somos producto de... perdón, está. Nosotros también somos producto de homínidos y arturianos, entonces tenemos más características de ellos que de otras razas. Pero, sin embargo, tenemos sí algo siempre dentro de nosotros que es parte de todas las demás. Actual evolución, ser humano. Eh, bueno, preguntan, ¿qué papel tienen los intraterrenos en el Atertumti? Los intraterrenos, obviamente, son los que han venido a custodiar los pilares de la Tierra, las bases originarias de la Tierra, y son los que están aquí nutriéndonos de información desde otras dimensiones, pero también presentes en este planeta. Entonces los intraterrenos son como guías y también son remanencias, digamos, de otros tiempos, de otras especies que han estado aquí en la Tierra o que han pasado por aquí y que nos han ayudado o sostenido durante el proceso evolutivo. Entonces, ellos dentro del plan son como guías, ¿no? Guías que nos están indicando cómo hacer para seguir aquí y seguir con el proceso de evolución. Preguntaba a alguien si los arturianos tienen que ver con el rey Arturo. Puede ser que las leyendas traten de explicar algo en relación a eso, pero no directamente tiene que ver con el rey Arturo en sí. ¿Sí? Hay que acordarse que todo es muy fractálico y no es directamente relacionado, pero sí su historia es muy similar a lo que se podría interpretar como la explicación de los arturianos en la Tierra, ¿sí? Pero no me lo tomaría como algo literal, ¿sí? Sino como una historia, un cuento que narra algo que pasó en Inglaterra mucho tiempo atrás, en la Edad Media, que puede ser que se hayan mezclado con conceptos de los arturianos, de los alquimistas y demás, pero no lo tomaría directamente como una información directa. ¿El elemento que predomina en nuestro cuerpo define la energía que representamos y la tarea que desempeñamos? Obviamente. Fíjense que si tenemos más en nuestra carta astrológica o como sea, tenemos más elementos de fuego, vamos probablemente a estar trabajando en esta vida la integración de muchos aspectos, ¿no? Entonces, claramente tienen que ver el, la cantidad de ese elemento que tenemos en nuestra carta, en nuestro ser. Ser Arsayan son los que hablan y comunican con los elementos tierra, agua, aire, fuego y éter. Sí, Ser Arsayan eran los que hablaban con el mundo, con la tierra, y por lo tanto se comunicaban con el proceso del universo. Por eso les estoy explicando cómo desde el plano cósmico universal, estos 4 fundamentos, que eran los que se enseñaban cuando éramos Arsayan, expresión, experimentación, integración y trascendencia, nosotros en el plano físico los vivimos o nos comunicamos con esos procesos a través de tierra, fuego, aire y agua. ¿Sí? Son
los elementos. Por eso podíamos leer o entender los procesos de la Tierra y de la sociedad en función a los elementos. Por eso se leía la lluvia, los ríos, las plantas, porque se leían los códigos, ¿sí? No la planta en sí, el agua en sí, sino el código que había detrás de eso. ¿Tenemos descendencia de pleyadianos? Claramente, porque somos un resultado de semillas galácticas y ellos han estado presentes. Probablemente no genéticamente, pero sí han modificado energéticamente nuestro ADN. ¿Podrías explicar cómo viven los intraterrenos para entenderlo en esta tercera dimensión? Los intraterrenos, algunos están en tercera, pero normalmente entre cuarta y quinta dimensión. No están en tercera físicamente en su mayoría. Logran atravesar la tercera dimensión, pero porque viven en cuarta dimensión. O sea, viven en otro tiempo y en otro espacio. Entonces, lo que sí utilizan son nodos magnéticos o centros de poder de la Tierra que son focales para una gran cantidad de energía que permite abrir un canal entre el tiempo y el espacio. Por eso hay ciertos lugares que son sagrados por la naturaleza o por la geología, que son portales intraterrenos que habilitan a ingresar a otros planos dimensionales, y por eso mismo había una ciudad intraterrena, o hay una ciudad intraterrena, ¿sí? Pero normalmente están en cuarta dimensión o quinta. Repito, me piden que repita los elementos y los fundamentos, ¿sí? Expresión, agua. Experimentación, tierra. Integración, fuego. Trascendencia, aire. ¿Sí? Eso sería. A ver si... Dentro del plan galáctico, ¿cómo implantaron la genética extraterrestre acá en la Tierra? ¿Fue algo físico o más abstracto? Físico. Físico y energético. Algunos seres no pueden hacerlo físicamente, entonces se modificaba energéticamente. Esto es lo que en muchos casos se conoce como implantes también o operaciones etéricas que ciertas razas o ciertas especies han hecho sobre nosotros. Hay un ADN físico y un ADN energético. Muchas razas modifican nuestro ADN energético y otras bloquean aspectos de esas modificaciones energéticas porque, por un lado, no les conviene y por el otro lado, nos protegen de nuestro propio poder, ¿sí? Tenemos muchísimo poder interno, pero si no es coherente, puede ser destructivo. Ya destruimos con la tercera dimensión, imagínense si pudiéramos acceder a la sexta dimensión desde la inconsciencia. Sería un desastre. Entonces, por eso también se nos entregaron muchas semillas, pero se nos bloquea para que no hagamos daño con eso, y para otros es conveniente a través de implantes en el ADN energético, porque al tener tanta capacidad energética, pero no está siendo utilizada, esos implantes canalizan la energía hacia sus planos dimensionales, alimentándose de nuestro exceso de energía sin utilizar. Entonces, básicamente estamos iluminando ciudades como si fuera Matrix, una cosa así, a nivel energético en el cuarto plano. Pero bueno, todos tenemos que vivir de algo, ¿no? El tema es que cuando nos volvemos conscientes, esos implantes empiezan a fallar. Entonces, porque nuestro propio electromagnetismo hace, hace interferencia. Preguntan cuál es la definición de consciente, porque siempre digo consciente. La definición de consciente es aquel ser que es coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, ¿sí? Lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Cuando un ser es coherente en los tres, es un ser despierto, es un ser consciente,
¿sí? Porque no necesita nada externo para subsistir, solo se autorreferencia, ¿sí? Encuentra las respuestas en sí mismo, que genera su propia energía, no necesita energía de otros. Entonces, eso es un ser consciente. Un ser consciente no tiene por qué ser espiritual, es autorreferenciado. ¿Hay una relación entre entre los cuatro fundamentos y los doyas de Ayurveda? Ayurveda. Entonces, no lo sé. Puede ser que sí. No lo conozco. ¿Los 144 seres conforman una familia álmica? Sí. Los que estamos ahora encarnados, ¿vamos a poder ver la utilización de la energía libre y la utilización de una tecnología más sostenible y libre? Lo estamos viendo. O sea, existe. Hay países que ya lo están usando. Ya existe todo eso. O sea que lo estamos viendo. Si lo que estás diciendo es si vamos a vivir una civilización basada en eso, no lo creo. No lo creo todavía, falta un tiempo más porque hay muchos cambios por hacer para que eso pueda ser realmente una realidad al 100% en el planeta. Yo creo que va a demorar un, un tiempo más, bastante. Pero hay que empezar. Entonces, ¿fue Jesús de Nazaret un maestro extraterrestre? No. Hasta donde yo sé, era humano como cualquier otro. Eh, a no ser que todos somos extraterrestres en cierto punto, pero no, era humano. Ok. Ay, se me fue esta pregunta que habían hecho acá. Cuando dices que los 144 seres somos una familia álmica, ¿mi familia terrena es obligatoriamente álmica también? No. Puede que tu familia física terrena no tenga nada que ver con tu familia álmica, ¿sí? Razón por la cual muchas veces uno se siente desubicado en su familia, como no tengo nada que ver con ella, no sé por qué estoy en esta familia. La razón por la cual puede que estés en esa familia es porque tu estado vibracional exigía un aprendizaje en una familia que tenía los códigos de la información que necesitabas integrar. Entonces, por eso puede que tu familia terrena pueda ser totalmente disonante con, con tu alma. Pero es justamente un aprendizaje. Por lo tanto, no hay que escaparse de esa familia, hay que observarla bien de cerca. ¿El camino de la conciencia es ver más? Pregunta, entre comillas. El camino de la conciencia es verse más. No es ver más, es verse más. ¿Sí? La diferencia sería que una persona puede ver otras dimensiones, la cuarta dimensión, quinta dimensión, seres interdimensionales, y no ser consciente, ¿sí? Porque no sabe por qué lo ve, lo utiliza para otras cosas que no tienen que ver consigo mismo, con la conciencia, ¿sí? El camino de la conciencia es verse más. En toda esta fractalización, ¿qué rol cumple la pareja o estar en pareja? La pareja normalmente tiene que ver con un aprendizaje energético, ¿sí? O sea, cuando yo estoy en un estadio vibracional, esperen que voy a cerrar acá, cuando yo estoy en un estadio vibracional en que todos mis chakras están listos para pasar a otro nivel de conciencia, normalmente las parejas aparecen, tanto sea para toda la vida como sea por 2 semanas, aparecen para ayudarnos a dar un paso más dentro de esa vuelta magnética. Es decir, que si yo estoy totalmente en un aspecto negativo de mi ser, va a aparecer un aspecto positivo del ser, que lo voy a llamar pareja o parejo porque estoy alineado con la otra vibración, que lo que va a hacer es darme el impulso magnético para pasar al otro lado, ¿sí? Entonces,
no tiene que ver, a lo mejor, una pareja con un reencuentro álmico de otro tiempo, en muchos casos sí, pero también en muchos casos tiene que ver con que yo estoy llamando una vibración específica que me ayude a dar un salto evolutivo que solo no puedo hacer, ¿sí? Entonces aparece otra persona para que te ayude a dar ese salto evolutivo. Básicamente sería eso. ¿Tiene un sentido práctico tener tantos detalles sobre esta cifra 144? Esto me lo repiten ahora, pero ya lo respondí. O sea que cuando vuelvas a escuchar el taller, ya respondí esta pregunta. El amanecer que estamos experimentando a nivel planetario, ¿está influenciado por la predominancia de algún elemento? La pregunta es sobre las estaciones y la predominancia de los elementos en cada una, relación entre los 4 elementos y las estaciones. ¿El amanecer galáctico se está refiriendo? Sí, podría tranquilamente tener una relación. Por ejemplo, la expresión, que es el agua, está relacionada a la primavera, porque es el momento de expansión y expresión del ser, ¿sí? La experimentación tiene que ver la, eh, con la con el verano, experimentación con el verano, porque tiene que ver con la reproducción, con salir a buscar, a ver, con que haya eh, muchas cosas que hacer. Eh, Concretamente con el crecimiento, porque es el periodo en que las crías crecen, normalmente en la naturaleza. Eh, y luego la integración tiene que ver con el otoño, que es cuando vuelvo a dejar caer las cosas para ir hacia el centro, hacia mí. Y la trascendencia es el proceso del invierno, cuando me encuentro conmigo mismo dentro de todo, sin expresión, sino como haciendo una revisión interna de todo lo que viví, de todo lo que expresé, de todo lo que integré. ¿Sí? Entonces tiene esa relación. Um, en otra época donde no había internet y también estaban conectados, ¿de qué forma estaban conectados? Ahí está rehecha la pregunta de antes que no había entendido. En otra época donde no había internet y también estaban conectados, ¿de qué forma estaban conectados? Se conectaban a través de la otra red. La otra red tenía que ver con el silicio, ¿sí? Esta red también, internet, hoy me están viendo acá porque el teléfono está hecho de silicio, eh, y porque, bueno, todo lo que es tecnológico está hecho de silicio, porque el silicio es el que transmite información, ¿sí? Que está en cuarzos, ¿sí? En minerales específicamente. Eh, entonces, en aquel momento, el alto consumo de silicio, eh, y también, si el alto consumo de silicio, la construcción de templos de prácticamente silicio puro, como era el granito con cuarzo. ¿Qué más? Bueno, sí, la conexión con las montañas de granito, todo ello habilitaba, y también a través del agua, el agua como un conductor de la información, eh, era lo que le permitía a las personas, después de mucho proceso de meditación, de conexión consigo mismo, de coherencia interna, conectarse telepáticamente o descargar información de datos, eh, en general, globales. Eh, Obviamente que no descendían literalmente, pero sí la esencia de la información. Ah, el humano está evolucionando a nacer con la memoria intacta, como en tu caso. Bueno, intacta, la mía no está porque yo me olvidé de muchas cosas, y tampoco me acuerdo de todo, ¿no? O sea, simplemente tuve la posibilidad de recordar mi perspectiva de lo que yo viví, o sea, pero no todo. Entonces, el humano está, obviamente,
tendiendo a recordar, a unir sus partes, a ir a las partes de su ser eh, que de otra forma no hubiera podido acceder. Entonces, naturalmente, estamos yendo hacia una civilización donde la memoria va a estar más activa. Sí. Preguntas de los chakras, lo vamos a hablar la semana siguiente. ¿Sí? Tema chakras, la semana siguiente. Ya vengo, un segundo. Estoy. Ok. Bueno, entonces, para ir resumiendo en estos últimos 20 minutos que me quedan para la transmisión. Como decía, entonces, una de las cosas que vamos a hablar en los próximos, que tienen que ver con el plan terrestre, el plan Atertunti terrestre, es de qué manera se contempló, se observó en la Tierra dónde estaban los puntos de siembra más importantes del planeta, que esto tiene que ver con la red magnética planetaria. Entonces, seguramente en junio, el próximo sábado vamos a hablar de las dimensiones y los chakras, pero en junio voy a hacer otras 2 transmisiones también, en que vamos a hablar de la red. Entonces, dentro del plan terrestre, una de las cosas que se hizo fue planificar la construcción de la red, ¿sí? Y a través de ella, cómo ingresar esas semillas al planeta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cómo funcionaba la red, también eh, que iba a ser, ¿cómo se dice? Qué chakras correspondía a cada uno de los puntos de la Tierra y por lo tanto también qué información se podía tomar de ahí para construir una civilización equilibrada. Por eso también uno de los temas que vamos a trabajar más adelante es las bases de lo que sería la ontocracia, que obviamente la tenemos que trabajar entre todos, pero bases más o menos filosóficas de lo que podría ser eh, eh, la ontocracia en relación a esta construcción de una civilización que sea más consciente y más armónica, eh, y que desciende a través de estos portales interdimensionales de la Tierra, ¿sí? Bueno, ¿sabrías decirme dimensión, planeta, raza de mundo, naturaleza? Ah,
No, hay muchos. Justamente el otro día estuvimos, cuando subí la foto de que estábamos, de que estábamos utilizando el Saitu para el Sayucot para leernos algunas cosas entre nosotros y después le ayudé a un amigo a entrar a sus registros a través de una regresión para, porque siempre quiso hacerla, entonces le ayudé a entrar en una regresión a sus registros y, y también él esperaba ver otra cosa de aquí de la Tierra, de una vida druida o lo que sea, y terminamos en otro planeta donde era lila, de color lila. No entendía nada, era la primera vez que lo hacía y era como lo que veía le asombró demasiado, porque claro, estaba viendo otro mundo y me preguntaron, ¿te acordás de eso? ¿Qué es? Y le digo, la verdad, no tengo ni idea de a qué lugar fuiste. Hay muchísimos planetas, muchas realidades en esta galaxia y en muchísimas otras galaxias. Y bueno, todos habremos venido de muchas diferentes. Así que no me los conozco todos, ¿eh? Esto es como decir, ¿conoces todos los países del mundo? No, todavía no. Me gustaría, pero todavía no. Lo mismo me pasa con los planetas. Am, a ver si... mm, eh, ok, entonces como había dicho antes, como había dicho antes, eh, el plan terrestre implicaba físicamente adaptar lo que sería la red cósmica. ¿Se acuerdan de este dibujito? Este dibujito, si lo vemos linealmente así, obviamente que lo vamos a interpretar como de arriba abajo, de abajo arriba, ¿sí? De una forma lineal. Pero en realidad, cuando estamos hablando de este patrón, esta estructura, en el universo es una esfera que se entreteje, ¿sí? Como si fuera por un lado, por el otro, de la misma forma que en un globo terráqueo tenemos meridianos paralelos, perdón, otra vez, meridianos paralelos, ¿sí? Y ya no me acuerdo cuál es uno y cuál es el otro, pero de la misma forma que en una esfera, ¿sí? Entonces, de esta manera es como se estructuran también los procesos dentro de la espiral universal y por eso mismo no podemos verlo linealmente, sino que lo tenemos que ver esféricamente para entender que todos los procesos conforman parte de un único ser. ¿Esto qué hace? Al entretejerse se forma la matriz y al densificarse la matriz, la matrix, aparece la red, ¿sí? Y esta red que aparece normalmente termina conformando una estructura básica de información que es la red icosaédrica y la dodecaédrica, ¿sí? Esta red fundamental es por donde se mueve toda la información del planeta. Entonces, el plan Ataturumqui básicamente era, aquí en la Tierra, era identificar los nodos y puntos estratégicos de esa red para saber por dónde ingresaban las semillas y por dónde nosotros podíamos ascender a otras dimensiones. Entonces, dentro de lo que yo estoy haciendo es ir a esos portales, va a ser ir a esos lugares para, eh, para ver en qué estado vibracional o en qué estado de conexión están los unos con los otros, ¿sí? Para saber si ingresa información o está estancada la información, ¿sí? Son como las puertas. Por eso en ese momento se trabajaba sobre estos portales a través de la red icosaédrica y dodecaédrica, que es la forma en que se manifestó físicamente la red de expresión, experimentación, integración y trascendencia a lo largo de las dimensiones, creando esta esfera que llamamos matriz. Esa matriz, entonces, es toda la red universal, la red de información de experiencias, también conocida como Akasha. ¿Mm? Um,
Pregunta, ¿el recordar ser Arcean te hace ver en qué estás más especializado dentro de los elementos? Sí, o sea, básicamente, por ejemplo, yo estoy más especializado en el agua. Mi comunicación con la información es a través del agua. eh, y bueno, lo dije el otro día también, lo habrán notado porque en cada trabajo o activación que hago llueve, y mucho. O llueve donde no debería o cuando no debería, y siempre pasan cosas con el agua. Los dos 11-11 diluvió en un lugar donde normalmente no llueve así, eh, y tiene que ver porque mi trabajo está relacionado con el agua, porque hace 12.000 años, en mi espejo de tiempo, también trabajaba con el agua. Entonces aprendí sobre ese elemento y me relaciono con ese elemento para trabajar. Uh-huh. Atartunti es un plan en específico de muchos más con un objetivo similar al Atar... ¿Cómo? Es un plan en específico de muchos más, entre muchos más. ¿Será con un objetivo similar al Atartunti o es el único? No, Atartunti es un nombre con el cual se conoce al plan que muchos le ponen muchos nombres. No es, no es un plan único, es un plan general que nos afecta absolutamente a todos. Después, que cada uno le haya puesto un nombre es indiferente. Así es como nosotros, concretamente, durante un periodo de tiempo, en el norte de lo que hoy es Egipto, hace 12.000 años, le llamábamos así. Pero después se le habrá llamado de otra manera, se cambió el nombre, eh, se le dejó de llamar plan, se le empezó a llamar, no sé, mm, divinidad o nada, ni siquiera, o religión, o fue cambiando y cada uno tuvo otras formas de verlo, ¿no? Pregunta si podría hablar un poco sobre el Salón de los Espejos del 144. El Salón de los Espejos del 144, algo que se hablaba también en el 11-11 del año pasado, ingresar al Salón de los Espejos, implicaba poder acceder al centro de esa realidad, que sería el espíritu real, y desde ahí poder contemplar los 144 aspectos en que me he separado. El Salón de los Espejos es como si fuera una nave interdimensional que me permite acceder a todos los tiempos y espacios en que mis aspectos están hoy, aquí y ahora. Entonces, ingresar al Salón de los Espejos es ingresar al punto más central de uno mismo. Y hay lugares donde obviamente es más fácil porque también en el interior de la Tierra se dice hay un salón de espejos, que en realidad es como si fuera una especie de nave de espejos que refleja el interior de la Tierra, porque se decía que si todos los espejos del ser se reflejan hacia el centro, entonces la luz puede iluminar el ser interno. Entonces, ir al Salón de los Espejos es como observarse a sí mismo. Y preguntaba a alguien por ahí por qué no todos pudieron entrar, porque alguien dijo no todos van a ingresar. Probablemente solo ingresaron aquellos que estaban en el camino de observar todos sus aspectos. Y los que no estaban en el camino no podían, pero no es ni una selección ni nada por el estilo, es simplemente una cuestión de estar en mi camino o no, simplemente. ¿Qué importancia tiene la piñal para poder hacer una buena labor como hace? Tengo entendido que la mayoría de las personas la tenemos calcificada. Sí, supuestamente había que hablarlo con un médico, no sé si alguno es médico por acá, eh, pero supuestamente eh, por el uso de ciertos químicos, por ejemplo la pasta dental, cuando hay flúor y demás, se va calcificando la glándula pineal, lo cual eh, trae problemas en el sueño, uh, trae problemas también con el agotamiento, a nivel físico puede ser eso, un agotamiento extremo, problemas para dormir.
Y a nivel espiritual o energético, obviamente trae problemas para conectarse con uno mismo, para conectarse con el yo superior, con las otras dimensiones, ¿no? Entonces, obviamente que, eh, ¿cómo es? Que hacer el proceso eh, de purga de la pineal, de utilizar cosas que no tengan flúor, buscar maneras de no calcificar la pineal, no sé, en internet tiene que haber, o preguntar también a un médico, a lo mejor le dice el médico de qué me estás hablando, pero, pero tratar de no usar pasta dental, sobre todo con flúor, que eso es lo que más me dijeron una vez también, creo que una dentista también me dijo que eso calcifica. Eh, entonces, entonces la, la pineal en sí, lo que me permite a mí como individuo, es estar más conectado con los otros planos de conciencia, ¿sí? Eso es lo que más mm, me ayuda, es a estar conectado con los otros planos de conciencia. Entonces, tener en cuenta que todo lo que sea frutas circulares violáceas o índigo, me va a ayudar al tercer ojo, ¿sí? A activar la pineal. Y descansar, dormir mucho, ¿sí? O sea, descansar bastante, ¿sí? Eso es fundamental eh, para poder recalibrar la glándula pineal, porque hoy en día el estrés que tenemos en el día a día agota la glándula pineal, que se dedica justamente a, a regular el proceso de la vigilia y el sueño, ¿sí? Entonces, si no dormimos bien, si no descansamos realmente, también es otra de las cosas que le hace mal a la glándula pineal. Ah, ok. Pregunta si sé algo de los humanoides muy grandes que se presentaron en la humanidad como dioses. Para no volver a repetir, a esta persona le digo, vuelve después a escuchar el principio del video, porque cuando hablo de el proyecto o la parte del Latertunti del plan galáctico, describo las 4 razas que vinieron, y una de ellas fueron los Nemnir y los Aesir, que eran mucho más grandes que nosotros, se llamaban en algunos casos gigantes, y que estuvieron también aquí en la Tierra. Se presentaron como seres venidos del cielo. Eh, bueno, a ver si había alguna otra cosa. Permiso. Vamos a ver si había algo por acá que no. Ah, mira, acá Lala nos dice para descalcificar, eh, mm, dicen mirar a lo mejor fijamente, por eso también sun gazing, ¿sí? Al amanecer, mirar durante 10 minutos el sol, respirar por los ojos el sol, ¿sí? Que es la contemplación solar, más cúrcuma, también descalcifican, dormir a oscuras sin ningún tipo de luz, ¿sí? Y mirar la luz, obviamente, solar, si, en el mejor de los casos, eh, para, para que se descalcifique y se active la pineal. Eh, Preguntan, Matías, con respecto a los arturianos, ¿tú crees que ellos puedan presentarse ante nosotros? Yo creo que ellos viven entre nosotros, solo que son tan parecidos que no se nota. Eh, bueno, acá ya nos vamos del tema con algunas cosas, con algunas preguntas, pero bueno, en cierta forma eh, ya tengo que ir cerrando y vuelvo a hacer un breve resumen de esto. El plan cósmico universal son 4 fundamentos. El plan cósmico no tiene un plan específico, sino que tiene un método, un circuito por el cual se va creando el plan, que es expresión, experimentación, integración y trascendencia a través de las 9 dimensiones viviendo ese proceso. Cuando voy haciendo esto, aparecen los 36
aspectos positivos y los 36 aspectos negativos del ser, que son 72, que se van a vivir en el interior, en lo sutil, y en el exterior, en lo denso, o sea, los 144 aspectos del ser, que son los que van a estar diseñando este plan. Una vez que se eligen los caminos, empieza el plan galáctico, es decir, que cada galaxia va a estar viviendo su integración del tiempo para focalizarse en un espacio. O sea que cada raza, cada especie que va a evolucionar en una línea de tiempo específica, va a tener que buscar la manera de integrar todas en sí para poder atravesar todas las líneas del tiempo y atravesar las dimensiones. El plan terrestre, por lo tanto, es el resultado de esa búsqueda galáctica en que se depositan todas las semillas, tanto energéticas, vibracionales, como físicas, en un mundo específico, con el objetivo de crear métodos físicos y materiales como una civilización que, ajustada a la red planetaria, permita la apertura de los portales de una evolución consciente para atravesar todas las dimensiones. Es decir, que nosotros somos el granero de la galaxia donde florecen las semillas que permiten abrir las puertas hacia otras dimensiones y volver a restablecer el plan universal, volver a trascender y a crear nuevamente. Así que el plan Atertunti entonces es traer el cielo a la tierra, es traer todo lo sutil a lo denso. Nosotros somos el resultado de eso sutil, lo podemos ver en nuestras cartas astrológicas, cómo somos el resultado de las estrellas. Nuestras civilizaciones se plasmaron a través de caminos iniciáticos, siguiendo los caminos de las estrellas. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es el camino estelar que nos lleva al espacio que contiene las estrellas, ¿sí? Que sería el plan cósmico universal. Y por eso el plan Atertunti engloba absolutamente todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo funciona, ¿sí? Que es un gran plan general, que es vivir un ciclo de evolución constante para expandirme y experimentar y volver a mí para trascender lo creado, ¿sí? Ese es el plan general y la plasmación de todos los planos sutiles en lo denso para que lo denso pueda volver a ser sutil a través de la trascendencia. Ese es el resumen general del plan Atertunti. Entonces después vamos a ver en qué dimensiones se hace esto, en las 9 dimensiones, qué hay en las 9 dimensiones, cómo se estructuran y las 7 leyes que hay que cumplir para estar en armonía en esas 9 dimensiones y cómo dentro de nosotros esas 9 dimensiones y 7 leyes se viven dentro de nuestro propio camino iniciático en los chakras. Esto es lo que vamos a trabajar, vamos a hablar y responder las preguntas que tengan el sábado próximo 25, ¿sí? Bueno, sin más, creo que voy cerrando esto porque ya me dijeron que cierre. Así que gracias a todos por estar ahí, gracias por escuchar, por compartir, por ayudarnos a nosotros como fundación a sostener el sistema, a sostener todas las personas que trabajan para poder co-crear todo lo que viene, y seguramente tendré buenas noticias de aquí a 2 semanas en relación al proyecto Yo Soy, así que si son buenas noticias, se las voy a compartir. ¿Sí? Seguimos construyendo y trabajando, y bueno, gracias por estar ahí escuchando y compartiendo y plasmando el cielo en la tierra. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos. De nada.